3 días antes de que se suponía que caminara por el pasillo, abrí la puerta de mi nuevo hogar y encontré a mi hermana en los brazos de mi prometido. Ella me había robado durante toda mi vida. Pero esta vez, no lloré. Me desquité. Mi nombre es Clara, y tengo 33 años. Como contadora forense, mi carrera se basa en encontrar cosas que la gente esconde desesperadamente. Rastreo dinero sucio y descubro fraudes corporativos. Estoy entrenada para eliminar la emoción y basarme puramente en los hechos, pero nada me preparó para los hechos en mi propio dormitorio principal. Era martes, 3 días antes de mi boda. Salí temprano de la oficina para dejar los centros de mesa en la nueva casa en Betka. Pagué el 80% del pago inicial de esta propiedad, invirtiendo una década de ahorros en ella. Abrí la puerta principal y entré. La casa estaba en silencio, pero un rastro de ropa subía por las escaleras. Reconocí la tela de color carbón de inmediato. Era el traje a medida de Alejandro, comprado específicamente para nuestra cena de ensayo. Más arriba yacía un montón de seda verde mar. Era un vestido Dior vintage. Sabía a quién pertenecía porque le presté a mi hermana menor, Beatriz, el dinero para comprarlo el mes pasado. Subí el resto de las escaleras sin hacer ruido. Llegué al dormitorio principal y abrí la puerta. Allí estaban Alejandro, mi prometido desde hacía 2 años, y Beatriz, mi hermana de 30 años, la hija predilecta de nuestra familia. Estaban enredados en la cama que yo pagué. La mayoría de las novias gritarían, lanzarían jarrones o exigirían respuestas. Yo no hice nada de eso. La parte analítica de mi cerebro que desmantelaba a los delincuentes de cuello blanco tomó el control. Di un paso atrás, saqué mi teléfono del bolsillo, encuadré la toma para capturar ambos rostros y tomé una foto de alta resolución. El obturador de la cámara hizo clic, un sonido agudo que resonó en el pasillo. La cabeza de Alejandro se levantó de golpe. Sus ojos se abrieron con absoluto terror mientras se apresuraba a cubrirse el pecho con el edredón. Beatriz dejó escapar un jadeo patético. No esperé excusas. Me di la vuelta y me alejé. Alejandro gritó mi nombre, tropezando al salir de la cama, pero yo ya bajaba las escaleras. Mi pulso era constante. Mi mente estaba completamente clara. Salí por la puerta principal, la cerré con llave detrás de mí y subí a mi coche. Me senté en el asiento del conductor durante exactamente 1 minuto, escuchando el motor. Luego abrí mi teléfono y navegué hasta nuestro chat grupal familiar. El grupo incluía a mis padres, mi hermano David, parientes lejanos y Beatriz. Habían estado usando este chat toda la semana para coordinar la vestimenta del club de campo para el fin de semana de la boda. Adjunté la fotografía que acababa de capturar. Escribí una única y simple frase. La boda se cancela. Alejandro y Beatriz pueden quedarse con la cama. Presioné enviar. Observé la barra de progreso avanzar por la pantalla hasta que la imagen se entregó con éxito a 20 miembros diferentes de la familia. Lancé mi teléfono al asiento del pasajero y salí del camino de entrada, viendo a Alejandro salir corriendo por la puerta principal en calzoncillos, agitando los brazos frenéticamente en mi espejo retrovisor. Pasaron menos de 2 minutos. Mi teléfono comenzó a vibrar violentamente. La pantalla se iluminó con el nombre de mi madre, Patricia. Contesté a través del Bluetooth de mi coche. Esperaba lágrimas. Esperaba que me preguntara si estaba bien o que expresara horror por lo que su hija menor había hecho. En cambio, la cabina se llenó de su voz furiosa. Clara, ¿qué te pasa?, gritó mi madre. ¿Por qué demonios enviarías algo tan vulgar a un chat grupal que incluye a tu tía Susana y a tu tío Jorge? ¿Tienes idea de lo humillante que es esto para nuestra familia? Me incorporé a la autopista, manteniendo la vista fija al frente. Mamá, acabo de atrapar a mi prometido durmiendo con mi hermana en mi casa. ¿Y tu primera preocupación es que la tía Susana vea una foto? Estás actuando completamente desquiciada, espetó Patricia. Estás haciendo un espectáculo público de un asunto privado. Esto va a ser la comidilla de toda la costa norte. Todos en el club de golf lo sabrán. Podrías haber apartado a Alejandro. Podrías haber hablado con tu hermana como una adulta civilizada. En cambio,
Haces un berrinche y nos avergüenzas a todos a solo unos días del evento social más grande de nuestro año. Agarré el volante. Sus palabras me inundaron, tóxicas y pesadas, pero completamente predecibles. En su mundo, las apariencias lo eran todo. La verdad era solo un inconveniente que debía ser barrido bajo una alfombra cara. Tienes razón, mamá, dije, mi voz completamente desprovista de emoción. Es muy vergonzoso que Beatriz sea atrapada durmiendo con el prometido de su hermana. Eso no es lo que quiero decir, y lo sabes, replicó ella, su tono goteando veneno. Siempre has estado celosa de tu hermana. Siempre has buscado maneras de sabotear su felicidad. Alejandro es un exitoso gestor de patrimonios. Está estresado. Los hombres cometen errores cuando están bajo presión. Pero enviar esa foto, eso fue un intento deliberado y vicioso de destruir la reputación de tu hermana en Internet. Necesitas borrar ese mensaje inmediatamente y enviar otro diciendo que tu teléfono fue hackeado. No vamos a cancelar esta boda. Tenemos invitados que vuelan desde otros estados. Solté una risa seca y hueca. La boda se cancela, mamá. Ciertamente no me voy a casar con un hombre que se acuesta con mi propia hermana en mi propia casa. Pulsé para finalizar la llamada, cortando sus gritos frenéticos. Mientras el silencio llenaba el coche, sentí que el último hilo de apego a mi familia se rompía por completo. Ellos habían hecho su elección. Ahora era mi turno de hacer la mía. Mi teléfono volvió a sonar antes de que llegara al siguiente cruce. El identificador de llamadas mostraba el nombre de mi padre, Ricardo. Contesté lentamente. Esperaba que él fuera la voz de la razón. Él entendía de contratos y hechos. Su voz llegó a través de los altavoces, aguda y autoritaria, carente de calidez paternal. Clara, ¿en qué estás pensando?, exigió. Tu madre está prácticamente hiperventilando en la cocina. ¿Sabes cuántos inversores prominentes asisten a esta boda el sábado? Los socios de Alejandro vienen en avión. Tenemos senadores en la lista de invitados. Escuché su diatriba con una extraña sensación de desapego. Papá, dije con calma, Alejandro se estaba acostando con Beatriz en mi casa. ¿Quieren asistir a la boda de un fraude infiel? Ricardo dejó escapar un suspiro muy pesado. Escúchame. Tú eres la lógica. Veamos esto de forma práctica. Alejandro es un gestor de patrimonios de alta visibilidad. Él prospera en entornos sociales, eventos de networking y cenas de gala. Beatriz es una influencer. Ella vive para ser el centro de atención. Si somos completamente honestos aquí, Alejandro encaja mejor en el estilo de vida de Beatriz de todos modos. Tú odias esos eventos de alta sociedad. Prefieres esconderte detrás de hojas de cálculo. Miré fijamente la carretera, agarrando el volante. ¿Estás justificando su infidelidad por unas cenas en el club de campo? Estoy mirando el panorama general, espetó Ricardo. Y el panorama general incluye un lugar para la boda de $150.000 que ha sido pagado en su totalidad. Los arreglos florales, las esculturas de hielo, el catering de ese chef con estrella Michelin. Todo es no reembolsable. No vamos a tirar 150.000 porque tus sentimientos resultaron heridos. Ese dinero fue una inversión en nuestra imagen. Vas a ceder los derechos del lugar a Beatriz. Anunciaremos que la boda celebra el compromiso de Beatriz con Alejandro. Es poco convencional, sí, pero a la gente le encanta un romance dramático. Los inversores de Alejandro seguirán teniendo su fiesta. Nuestros amigos del club de campo seguirán teniendo su barra libre, y salvamos nuestra posición social. Tú te retiras en silencio sin hacer una escena. No seas egoísta y arruines esto para tu hermana solo porque las cosas no salieron como planeabas. Realmente quería que le entregara la boda de mis sueños a la hermana que se acostó con mi prometido. Quería preservar su posición social por encima de la dignidad de su propia hija. La pura audacia de su demanda flotaba en el aire, densa y sofocante. Esperó mi conformidad, acostumbrado a que yo siempre cediera para mantener la paz. No discutí. No grité. Simplemente pulsé el botón rojo en mi volante para finalizar la llamada y apagué mi teléfono por completo. El repentino silencio en el coche fue ensordecedor,
pero coincidía perfectamente con el absoluto entumecimiento emocional que se extendía por mi pecho. Durante 33 años, había desempeñado el papel del archivo expiatorio fiable e invisible. Yo era la hija de la que se esperaba que sobresaliera en silencio, financiara su propia educación y resolviera sus propios problemas sin molestar a nadie. Beatriz era la hija predilecta. Desde el momento en que nació, le entregaron el centro de atención, los elogios incondicionales y los recursos familiares. Si quería clases de ballet caras, mis padres contrataban a un instructor privado. Si destrozaba imprudentemente su coche, mi padre corría al concesionario y le compraba un todoterreno de lujo nuevo al día siguiente, simplemente porque no podía soportar ver a su preciosa hija derramar una sola lágrima por sus propias terribles decisiones. Cuando conseguí mi trabajo como contadora forense en una importante firma financiera, mis padres apenas lo reconocieron. Pero cuando Beatriz alcanzó los 10.000 seguidores en Instagram, le organizaron una fiesta con catering. Siempre habían exigido mi sacrificio para alimentar su éxito. Ahora exigían literalmente mi boda. Esperaban que me hiciera a un lado y viera a mi hermana casarse con mi traidor, todo para proteger su preciosa reputación en el club de campo. La traición definitiva no fue solo que Alejandro se metiera en mi cama con mi hermana. Fueron mis padres exigiéndome agresivamente que les hiciera la cama. Conduje sin rumbo durante 1 hora antes de detenerme en el estacionamiento de un motel barato y sin nombre en las afueras de la ciudad. Era el tipo de lugar que aceptaba efectivo y no hacía preguntas sobre por qué una mujer con un traje a medida se registraba al mediodía de un martes. Pagué por 3 noches, tomé la llave de metal y entré en una habitación que olía a humo rancio y a productos de limpieza fuertes. Dejé mi bolso sobre la colcha de flores y me senté en el desvencijado escritorio. Cualquier novia normal estaría sollozando violentamente en el suelo, llamando frenéticamente a sus damas de honor para que la consolaran, o lamentando la ilusión completamente destrozada de su futuro perfecto. Yo no lloré. Mis lágrimas se habían secado años atrás cuando finalmente me di cuenta de que mi familia nunca me amaría de la manera en que yo lo necesitaba. En lugar de desmoronarme, metí la mano en mi pesado bolso de cuero y saqué mi portátil del trabajo. Era una máquina de alta potencia cargada con software de auditoría, herramientas de extracción de datos y redes encriptadas. Alejandro pensaba que yo era solo una aburrida empleada corporativa que manejaba números por un sueldo fijo. Mis padres pensaban que yo era una cobarde sin carácter que siempre se había doblegado a sus exigencias para mantener la frágil paz familiar. Beatriz realmente pensaba que había ganado el premio gordo al robarme a mi glamuroso y rico prometido justo delante de mis narices. Todos estaban equivocados. Respiré lentamente, hice crujir mis nudillos, abrí la pantalla del portátil y observé cómo la brillante luz azul iluminaba la oscura y lúgubre habitación del motel. Si querían jugar con mi vida, mi dinero y mi futuro profesional, con gusto les mostraría exactamente cómo una contadora forense maneja una adquisición familiar hostil. Encendí lentamente el sistema encriptado, cerré la puerta de la habitación del motel con llave detrás de mí y me preparé para cavar profundo en sus mentiras. El sol apenas había despuntado en el horizonte cuando mi teléfono, ahora encendido de nuevo, vibró con un mensaje de texto tajante de mi madre, exigiendo mi presencia inmediata en la finca familiar de la costa norte. Había pasado toda la noche realizando auditorías preliminares de antecedentes, con los ojos ardiendo por la dura luz azul de la pantalla en la habitación del motel, pero me duché, me puse una chaqueta elegante y conduje hasta la casa en la que crecí. Al atravesar las pesadas puertas de roble, me golpeó instantáneamente el familiar aroma abrillantador de limón y lirios frescos. Mi madre siempre se aseguraba de que la casa oliera perfectamente para los invitados. Y claramente, veía a Alejandro como un invitado muy valioso en lugar del hombre que acababa de destrozar mi vida. Entré en la espaciosa sala de estar, mis tacones resonando suavemente contra el impecable suelo de madera. La escena ante mí parecía una fotografía perfectamente escenificada para una revista de estilo de vida de lujo. Alejandro y Beatriz estaban sentados muy juntos en el lujoso sofá de lino blanco, con los dedos fuertemente entrelazados. Alejandro llevaba un suéter de cachemira informal pero caro, luciendo demasiado relajado para un hombre atrapado engañando 24 horas antes. Beatriz apoyaba la cabeza en su hombro, vistiendo un vestido de verano de diseñador y un delicado collar de oro que reconocí de inmediato. Yo había pagado por ese collar como regalo de cumpleaños para ella el año pasado. Mi padre, Ricardo, estaba de pie junto a la gran chimenea de piedra, haciendo girar un vaso de bourbon caro,
a pesar de que apenas eran las 10 de la mañana. Mi madre, Patricia, revoloteaba nerviosamente detrás del sofá como un perro guardián ferozmente protector, apoyando sus manos ligeramente en los hombros de Beatriz. La pura audacia del tableau era asombrosa. Yo era la que había sido profundamente traicionada, sin embargo, toda la sala estaba posicionada físicamente para defender a Beatriz y a Alejandro de mi presencia. Me quedé cerca de la entrada, cruzando los brazos sobre mi pecho, negándome a tomar el sillón vacío que me habían dejado. El silencio se alargó, denso y pesado. Nadie ofreció una disculpa. Nadie parecía avergonzado. En cambio, Alejandro me lanzó una mirada que mezclaba lástima con audaz arrogancia, apretando suavemente la mano de mi hermana. Clara, dijo finalmente mi padre, rompiendo la sofocante tensión. Nos alegra que hayas decidido ser sensata y unirte a nosotros. Toma asiento. Tenemos muchos asuntos logísticos cruciales que discutir sobre el sábado. Permanecí de pie, mi rostro una absoluta máscara de indiferencia profesional. Estoy perfectamente bien aquí, respondí uniformemente. Beatriz inmediatamente soltó un suspiro dramático y tembloroso y hundió su rostro en el pecho de Alejandro. Él le acarició el cabello rubio con mechas, lanzando una mirada protectora en mi dirección. Clara, tienes que entender, murmuró Beatriz, su voz ahogada contra su suéter de cachemira, antes de levantar la vista con los ojos grandes y llenos de lágrimas. Realmente nunca quisimos que nada de esto sucediera. Fue un completo accidente. Simplemente no pudimos evitar enamorarnos. Siempre estabas en la oficina trabajando hasta tarde, mirando esos aburridos informes financieros. Alejandro estaba tan solo, y yo solo intentaba ser una buena amiga para él. Alejandro asintió solemnemente, sentándose más erguido para proyectar un aire de autoridad justiciera. Es la verdad, Clara. Tienes que admitir que nos hemos estado distanciando durante meses. Estás demasiado obsesionada con los números, las hojas de cálculo y la auditoría de cuentas corporativas como para hacer feliz a un hombre como yo. Necesito una pareja que entienda las exigencias de mi calendario social. Una mujer que sepa cómo organizar una cena, establecer contactos con mis inversores y apreciar las cosas buenas de la vida sin cuestionar cada recibo de tarjeta de crédito. Beatriz entiende mi mundo. Me hace sentir vivo, mientras que tú solo me haces sentir como un pasivo en un balance general. Patricia rodeó el sofá, asintiendo vigorosamente mientras se secaba una lágrima inexistente de su propio ojo. Alejandro tiene toda la razón, Clara. Siempre has sido demasiado rígida y clínica. Careces de la calidez natural y el encanto necesarios para prosperar en nuestros círculos sociales. Beatriz simplemente es más adecuada para un matrimonio de alto perfil. Honestamente, deberías estarle agradecida. Te salvó de una vida de miseria mutua. Si hubieras prestado más atención a tu relación en lugar de a tu carrera, quizás Alejandro no se habría visto obligado a buscar afecto en otro lugar. Escuché este ataque psicológico coordinado con total fascinación. Estaban tejiendo magistralmente una narrativa en la que yo era la villana fría y negligente, y mi prometido infiel y mi hermana traidora eran las víctimas trágicas y desventuradas. La manipulación era tan intensamente calculada que era casi impresionante. Beatriz volvió a sorber, secándose los ojos secos con un pañuelo. Realmente espero que puedas encontrar en tu corazón la felicidad por nosotros, Clara. Sé que eventualmente te darás cuenta de que así es exactamente como siempre debieron ser las cosas. Ricardo se aclaró la garganta y dio un paso adelante, colocando una gruesa pila de documentos legales sobre la mesa de café de cristal. Me acercó un elegante bolígrafo de plata. Este es el contrato que transfiere los derechos del lugar de la boda en el club de campo, los depósitos de catering y los arreglos florales directamente a Beatriz y Alejandro. Como eres la titular principal de las reservas, el club requiere tu firma física para autorizar la transferencia. Miré los documentos, luego a mi familia. Sus rostros estaban tensos por la anticipación. Esperaban una pelea, un colapso, una súplica desesperada por justicia. En cambio, una sonrisa lenta y genuina se extendió por mi rostro. Me di cuenta en ese preciso momento de lo inútil que sería luchar contra ellos porque los iba a destruir sistemáticamente. Tomé el bolígrafo y firmé mi nombre en cada línea punteada sin dudarlo. El alivio en la habitación fue inmediato y completamente repugnante. Ricardo sonrió,
dándole una palmada en la espalda a Alejandro. Patricia sonrió radiante a Beatriz. Realmente pensaban que habían ganado y me habían aplastado una vez más. Dejé el bolígrafo, le di la espalda a su celebración engreída y salí por la puerta principal para terminar de construir su ataúd financiero. Conduje directamente de regreso al motel destartalado en las afueras de la ciudad, mi mente operando con total claridad. El olor a humo rancio y desinfectante barato ya no me molestaba. Cerré el pesado cerrojo, corrí las endebles cortinas y me senté en el escritorio de laminado astillado. Abrí mi portátil y me conecté a mi punto de acceso móvil seguro. Ya no era Clara la prometida traicionada o Clara la hija descartada. Era Clara, la contadora forense senior, la mujer a la que las corporaciones pagaban un dineral para encontrar los secretos sucios escondidos en lo profundo de sus libros de contabilidad. La emoción es enemiga de una buena investigación. Nubla tu juicio y te hace pasar por alto las sutiles anomalías que conducen a la verdad. Cerré los ojos por una fracción de segundo, sacando por completo la imagen de Alejandro y Beatriz de mi cerebro. Cuando los abrí, solo vi números. Un recuerdo surgió de repente, agudo y exigente. 6 meses atrás, Alejandro y yo habíamos abierto una cuenta de ahorros conjunta para juntar fondos para el cierre de la casa y los gastos de la boda. Deposité la mayor parte del dinero usando el bono que gané de una importante auditoría corporativa. Hace unos 2 meses, Alejandro vino a mí con un aspecto ligeramente estresado. Afirmó que necesitaba acceso temporal a una gran suma de dinero líquido para cubrir una comisión de corredor inesperada en un enorme acuerdo de bienes raíces comerciales que su firma estaba cerrando. Prometió que su propio bono lo cubriría en una semana, y que simplemente necesitaba mostrar liquidez a sus socios gerentes. Como lo amaba y confiaba en él, le di la autorización sin pensarlo 2 veces. Nunca volví a revisar el saldo de la cuenta porque estaba completamente concentrada en la planificación de la boda y en mi propia carga de trabajo. Ese fue mi primer error, pero fue un error que estaba a punto de rectificar con una precisión despiadada. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. Era hora de ver exactamente qué tipo de corredor era realmente mi encantador prometido. Inicié sesión en el portal bancario conjunto, omitiendo el panel principal y extrayendo los datos transaccionales brutos directamente en mi software de auditoría propietario. El programa comenzó inmediatamente a categorizar débitos, créditos y transferencias electrónicas, resaltando patrones irregulares en texto rojo brillante. Observé la pantalla mientras el algoritmo procesaba el historial de la cuenta durante los últimos 60 días. Los resultados se materializaron y una fría ola de comprensión me invadió. Alejandro no solo había sido infiel en nuestra cama. Había sido violentamente infiel con mis finanzas. El saldo, que debería haberse mantenido cómodamente en 6 cifras para cubrir nuestros próximos impuestos sobre la propiedad y los pagos finales a los proveedores, estaba completamente diezmado. No había hecho un solo depósito para reponer los fondos que supuestamente pidió prestados para su comisión de corredor. En cambio, había ejecutado una serie de retiros altamente calculados. El software destacó 42 transacciones separadas. Estaban estructuradas para pasar desapercibidas, mantenidas justo por debajo de los umbrales de reporte que activarían una alerta automática del banco. Movió fondos en incrementos de $4.000 o $7.000, enrutándolos a través de un procesador de pagos digital para ocultar el destino final. Hice una suma agregada rápida de los fondos desviados. El total golpeó el final de mi hoja de cálculo con una finalidad devastadora. $80.000. Alejandro había desviado exactamente $80.000 de mis ahorros ganados con tanto esfuerzo. Mi corazón latía a un ritmo lento y constante mientras analizaba su metodología. Era un gestor de patrimonios, por lo que sabía exactamente cómo manipular el sistema para evitar levantar banderas rojas en el departamento de fraudes. Asumió que yo estaba demasiado ocupada eligiendo arreglos florales y probando menús de catering como para notar el lento y sistemático desangramiento de nuestros activos conjuntos. Había tratado mi cuenta de ahorros como su propio fondo personal para gastos. La traición fue mucho más profunda que la aventura física. Acostarse con mi hermana fue un acto impulsivo de lujuria y ego. Robar $80.000 a través de docenas de transferencias estructuradas fue una operación premeditada y maliciosa que requirió semanas de engaño activo.
Se sentaba frente a mí en la mesa, me daba un beso de buenas noches y hablaba de nuestros futuros hijos, todo mientras drenaba sistemáticamente la red de seguridad que había pasado una década construyendo. No sentí lágrimas. Sentí una concentración pura e inalterada. Necesitaba saber exactamente a dónde fue mi dinero. Lancé un protocolo de rastreo secundario para seguir las huellas digitales que Alejandro intentó ocultar. El procesador de pagos que utilizó era seguro pero no completamente invisible para alguien con mi conjunto de habilidades específicas. Desentrañé las cuentas ficticias que había creado y seguí el rastro del dinero directamente hasta sus puntos finales. La primera gran parte de mis ahorros, aproximadamente $55.000, había sido transferida a una serie de servidores en el extranjero ubicados en el Caribe y Malta. Crucé las direcciones IP de los servidores con los registros financieros internacionales. Eran sindicatos de apuestas deportivas offshore de alto riesgo y juegos de azar en línea no regulados. Alejandro no tenía un problema temporal de flujo de caja. Tenía una adicción al juego masiva y paralizante, y la estaba alimentando con mi dinero. Los $25.000 restantes siguieron un camino muy diferente. El rastro condujo de regreso a nivel nacional, aterrizando en la cuenta mercantil de una exclusiva joyería boutique ubicada en el corazón del centro de Chicago. Extraje los registros de ventas públicos del joyero y relacioné la fecha de la transacción con una orden de compra específica. El recibo detallaba una pieza hecha a medida con una delicada cadena de oro y un raro diamante en forma de lágrima. Mi mente retrocedió instantáneamente a la reunión familiar en la sala de estar de mis padres hace solo unas horas. Imaginé a Beatriz apoyando la cabeza en el suéter de cachemira de Alejandro, mirándome con esos ojos falsos y llenos de lágrimas. Apoyado contra su clavícula había un delicado collar de oro con un diamante en forma de lágrima. Originalmente había pensado que era una pieza que le compré para su cumpleaños el año pasado. Estaba equivocada. El collar que exhibía con tanto orgullo en su Instagram y que llevaba frente a mí fue comprado y pagado con el dinero exacto que Alejandro robó de mi cuenta de ahorros. La hija predilecta llevaba literalmente mis fondos robados alrededor de su cuello. Una claridad oscura y aterradora se apoderó de mí. Cerré el portal bancario y abrí un nuevo dossier en blanco en mi escritorio. Me recliné en la barata silla del motel mientras la horrible comprensión me invadía. Durante 2 años, creí que Alejandro me buscaba porque me amaba. Pensé que admiraba mi inteligencia y respetaba mi carrera. Al ver la ruina catastrófica de su realidad financiera, la verdad me golpeó con una claridad nauseabunda. Alejandro no me amaba. Me había puesto en su mira. Era un hombre que se ahogaba, y yo era el salvavidas más duradero que pudo encontrar. Como contadora forense senior, tenía un ingreso masivo y estable, 0 deudas y un puntaje de crédito absolutamente impecable. Yo era el escudo financiero perfecto. Necesitaba mi historial financiero impecable para asegurar la hipoteca de la propiedad de $1 millón en Betka porque sus propios antecedentes nunca habrían sobrevivido a una auditoría legítima y profunda. Necesitaba mi nombre en los papeles para legitimar su existencia fraudulenta. Su plan era parasitario y brillante en su crueldad. Una vez que firmáramos el certificado de matrimonio, nuestros activos estarían legalmente vinculados. Tendría acceso ilimitado a mis ganancias futuras, mis bonos y mi impecable línea de crédito. Tenía la intención de usar mi estabilidad financiera para tapar silenciosamente los enormes agujeros en las cuentas de sus clientes, manteniendo a los investigadores federales a raya mientras continuaba alimentando su adicción al juego. Nunca iba a ser su pareja. Iba a ser su patrocinadora involuntaria. Y luego estaba Beatriz. Mi hermosa y superficial hermana se había abalanzado, pensando que había robado el premio gordo. Vio los trajes a medida, las cenas caras y el encanto innegable. Realmente creía que le había arrebatado un ejecutivo rico y glamuroso a su aburrida hermana mayor que se la pasaba contando números. La ironía era tan aguda que casi me hizo reír a carcajadas en la habitación vacía. Beatriz quería un estilo de vida de lujo financiado por una riqueza infinita. Alejandro necesitaba una esposa rica y estable para salvarlo de la prisión federal. En cambio, se habían elegido mutuamente. Eran 2 parásitos que se habían aferrado accidentalmente al mismo barco que se hundía. Alejandro nunca podría permitirse la sed infinita de Beatriz por las marcas de diseñador y el estatus del club de campo.
Y Beatriz nunca podría proporcionar el rescate financiero que Alejandro necesitaba desesperadamente para mantenerse fuera de una celda de alta seguridad. Al acostarse juntos y destruir nuestro compromiso, habían arruinado por completo sus propios planes de supervivencia. Pensaron que me habían roto el corazón, pero en realidad, me acababan de entregar las llaves de su destrucción mutua. Ya no solo tenía el poder de cancelar una boda. Tenía la evidencia para acabar con toda su carrera y enviarlo a la prisión federal. Sin embargo, la investigación no había terminado. Si Alejandro estaba tan desesperado por dinero, necesitaba saber a quién más en mi órbita había infectado. Los fondos indexados principales permanecían técnicamente intactos, pero la columna de pasivos totales destellaba un rojo brillante y cegador. Se había adjuntado un enorme gravamen a la cuenta principal. Un asombroso préstamo colateral de $500.000 se había ejecutado contra el fideicomiso de mi abuelo hace solo 3 semanas. Mi corazón se estrelló contra mis costillas. No había autorizado absolutamente ningún tipo de préstamo. No había hablado con los gestores de patrimonio que manejaban esta cartera específica en más de 6 meses, y mucho menos había solicitado una inyección de efectivo líquido de $500.000. Inmediatamente extraje los documentos de ejecución del archivo digital, mis ojos escaneando el texto legal fuertemente formateado. Los archivos PDF se cargaron línea por línea. Pasé las cláusulas de responsabilidad estándar directamente a la página de autorización final. Allí estaba, clara y negra contra el papel digital blanco. Mi firma. Hice zoom en el escaneo de alta resolución, examinando los trazos de tinta con precisión forense. Era impecable. El bucle específico de la C, el ángulo agudo de la A, la inclinación precisa que usaba en los formularios de impuestos oficiales y los documentos bancarios. Cualquiera que lo mirara lo verificaría como mi escritura auténtica y legalmente vinculante, pero yo sabía con absoluta y escalofriante certeza que nunca había puesto un bolígrafo en ese trozo de papel en particular. El proceso de préstamo requería una estricta autenticación dual. Exigía una firma digital acompañada de un documento físico notariado y escaneado directamente en el sistema bancario. Descargué el paquete de verificación completo. Alguien había falsificado meticulosamente mi firma para apalancar $500.000 de mi herencia asegurada. La pura audacia del crimen era impresionante. Un ladrón de identidad estándar intentaría vaciar una cuenta corriente o agotar una tarjeta de crédito sin garantía. Solo alguien íntimamente familiarizado con mi arquitectura financiera, mi estilo exacto de escritura y los estrictos protocolos de este fideicomiso específico podría eludir las medidas de seguridad institucionales con tanta fluidez. Miré la tinta falsificada en la pantalla, mi mente analítica descomponiendo la mecánica del fraude. Para ejecutar un préstamo colateral de esta magnitud contra un fideicomiso bloqueado, el perpetrador necesitaba mi número de seguro social, el apellido de soltera de mi madre, los números de enrutamiento de la cuenta original y un notario público fuertemente manipulado. La lista de sospechosos capaces de orquestar esta combinación exacta de requisitos era increíblemente corta. Mi mente repasó las posibilidades, eliminando sospechosos, hasta que solo quedó la verdad más horrible. Realicé un rastreo inmediato de la dirección IP utilizada para originar la solicitud de préstamo digital. El software de geolocalización procesó los datos y señaló una red de banda ancha residencial ubicada en la costa norte. Reconocí el proveedor de servicios específico y la etiqueta de identificación de red única. Era el enrutador exacto ubicado en la oficina privada de mi padre. A continuación, examiné el sello de notario digital presionado en la parte inferior del documento PDF. El nombre registrado en el sello era de una asistente administrativa que trabajaba directamente en la firma corporativa de Ricardo. Las piezas dispersas se encajaron con una claridad aterradora. Patricia y Ricardo habían conspirado activamente para falsificar mi firma. Mis propios padres habían cometido un robo masivo de identidad federal para robar $500.000 del fideicomiso de mi abuelo. Eludieron mi seguridad para obtener un préstamo masivo que eventualmente yo sería responsable de pagar, todo mientras me sonreían a la cara y exigían que entregara el costoso lugar de mi boda a mi hermana infiel. La traición definitiva ya no se trataba solo de infidelidad. Era una conspiración criminal altamente organizada ejecutada por las mismas personas que me criaron, y yo iba a quemar todo su falso imperio hasta los cimientos. Mis dedos volaron de regreso al teclado, ejecutando un profundo rastreo forense sobre el desembolso del $500.000.
Si mis padres habían orquestado un fraude federal para robar mi herencia, necesitaba saber exactamente dónde había aterrizado cada centavo de ese dinero. Extraje los recibos de transferencia bancaria adjuntos al archivo de origen del préstamo. El banco había dividido el pago en 2 transferencias electrónicas distintas según las instrucciones específicas de Ricardo. Copié los números de enrutamiento y los pasé por la base de datos de la Cámara de Compensación Financiera. La primera transferencia fue por exactamente $200.000. Observé la pantalla mientras el software de seguimiento mapeaba el viaje digital de los fondos. El dinero eludió por completo las cuentas personales de mis padres y aterrizó directamente en una cuenta de holding corporativa registrada a nombre de una LLC. Consulté el registro comercial estatal de la entidad. El director gerente registrado era Alejandro. Indagué en el libro mayor operativo de la LLC. Era una empresa fantasma completa, perdiendo dinero por múltiples ángulos, fuertemente apalancada y claramente configurada para recibir el desbordamiento de sus fallidas carteras de gestión de patrimonio. Las piezas encajaron con una precisión nauseabunda. Alejandro estaba profundamente endeudado, ahogándose en su propio esquema Ponzi, y Ricardo lo sabía. Mi padre, desesperado por mantener la ilusión de una boda de alta sociedad y asegurar un yerno gestor de patrimonios glamuroso para su hija predilecta, esencialmente había sobornado a Alejandro. Ricardo usó mi herencia robada para comprar la lealtad de Alejandro, tapando los agujeros en su barco que se hundía para asegurarse de que se quedara con Beatriz y mantuviera intacta la fachada del club de campo. Fue un pago ilegal masivo disfrazado de inversión corporativa. Cambié mi enfoque a la segunda transferencia bancaria. Los $300.000 restantes siguieron un camino mucho más arrogante. Cayeron en una cuenta corriente conjunta controlada por Patricia y Beatriz. El registro de transacciones de esta cuenta se leía como una clase magistral de delirio narcisista. A las 48 horas de que los fondos se liquidaran, se envió una transferencia masiva de $140.000 a un concesionario de automóviles de lujo europeo en el centro de Chicago. Abrí una nueva pestaña del navegador y navegué directamente a la página de Instagram de Beatriz. Su publicación más reciente, subida la semana pasada, la mostraba posando provocativamente sobre el capó de un Porsche nuevo, pedido a medida. La leyenda decía, el trabajo duro da sus frutos, muy bendecida por este nuevo capítulo. La ironía era absolutamente repulsiva. No estaba manifestando el éxito. Estaba conduciendo mi fideicomiso robado. El resto de los $300.000 se habían estado agotando rápidamente a diario. Vi cargos por vuelos de primera clase a Dubái, juergas de compras de $15.000 en boutiques de lujo en París y honorarios mensuales para agencias de relaciones públicas de alta gama que gestionaban la marca de influence de Beatriz. Cada aspecto de su glamurosa persona en línea, el estilo de vida que constantemente me restregaba en la cara, la estética que afirmaba que demostraba que era superior a mi aburrida existencia corporativa. Estaba completamente financiado por el dinero que mi abuelo había destinado explícitamente para mi futuro. Habían robado mi red de seguridad para comprar una efímera ilusión digital de grandeza. Mi madre había facilitado activamente el robo para asegurarse de que su hija favorita nunca tuviera que experimentar la indignidad de ganarse la vida. Esto ya no era un simple asunto de drama familiar, rivalidad entre hermanas o un compromiso roto. Los parámetros de la situación habían cambiado fundamentalmente de la traición doméstica a la criminalidad corporativa y federal de alto nivel. Abrí un nuevo documento en mi escritorio y comencé a compilar un índice legal preciso y cronológico de sus acciones. Falsificar mi firma en un documento de préstamo colateral constituía un robo de identidad de primer grado. Transferir electrónicamente los fondos obtenidos fraudulentamente a través de las fronteras estatales a cuentas de juego en el extranjero y empresas fantasma constituía múltiples cargos de fraude electrónico federal. Falsificar el sello de notario digital era un delito grave estatal que desencadenaría la inhabilitación automática y la pena de prisión para la asistente involucrada. Mis padres y Alejandro no eran solo narcisistas tóxicos jugando con mis emociones. Eran un sindicato criminal activo, y habían dejado un rastro de papel digital tan amplio, arrogante e innegablemente documentado que cualquier fiscal federal competente podría asegurar una acusación en cuestión de horas. Pero no quería que cualquier fiscal manejara este caso. Necesitaba mantener un control absoluto sobre la secuencia de detonación.
Necesitaba un tiburón legal que entendiera la intrincada y despiadada mecánica del derecho financiero corporativo y que no dudaría en aniquilar por completo la preciosa posición social de mis padres en el proceso. Cerré el portal bancario, encripté de forma segura el enorme archivo de pruebas que acababa de recopilar y cogí mi teléfono. Navegué hasta mis contactos y me desplacé hasta Julián. Julián era el esposo de mi hermano David. Era un brillante y muy agresivo abogado de litigios corporativos en una de las firmas de abogados más temidas del centro de Chicago. También era un hombre negro que había pasado los últimos 7 años soportando el racismo sutil e implacable de mis padres, su elitismo pasivo-agresivo y sus constantes y sofocantes intentos de excluirlo de la imagen familiar perfecta. Ricardo y Patricia menospreciaban constantemente los inmensos logros profesionales de Julián y trataban su amoroso matrimonio con David como un secreto vergonzoso que tenían que ocultar a sus ricos amigos del club de campo. Julián soportó su toxicidad con una gracia silenciosa y digna, puramente por el bien de David. Pero yo sabía que su brillante mente legal catalogaba cada insulto y desaire. Julián despreciaba a mis padres tanto como yo, quizás incluso más. Entendía exactamente cómo su absoluta obsesión con la imagen, la riqueza y el estatus dictaba cada uno de sus movimientos. Necesitaba a alguien que no se dejara influir por patéticas súplicas emocionales sobre la lealtad familiar o el perdón. Necesitaba un verdugo legal implacable que genuinamente disfrutara la oportunidad de hacerlos plenamente responsables de la manera más dura posible. Pulsé su nombre e inicié la llamada, observando el papel pintado desconchado de la habitación del motel mientras la línea sonaba. Mi familia pensaba que me habían roto, pero simplemente me habían armado. La trampa finalmente estaba lista para ser tendida. La línea sonó solo 2 veces antes de que Julián respondiera. Su voz era nítida y profesional, probablemente esperando una llamada de un cliente tan temprano en la jornada laboral. Cuando pronuncié mi nombre, su tono cambió inmediatamente a una cálida preocupación fraternal. Ya sabía sobre la boda cancelada. David le había enviado la noticia por mensaje de texto en el momento en que mi foto llegó al chat grupal familiar. Julián me ofreció sus condolencias, pero lo interrumpí suavemente. Le dije que no necesitaba condolencias. Le dije que necesitaba su experiencia legal, y que la necesitaba de manera extraoficial, lejos de cualquier radar familiar. Le pedí que nos reuniéramos en 1 hora. No dudó ni hizo preguntas innecesarias. Simplemente nombró una pequeña cafetería independiente, escondida en una estrecha calle lateral del centro de Chicago, lejos del imponente edificio de cristal donde trabajaba y aún más lejos de los suburbios de la costa norte que mis padres dominaban. Empaqué mi portátil encriptado, imprimí copias físicas de las pruebas más condenatorias y las metí en una gruesa carpeta de Manila. El largo viaje a la ciudad fue un borrón surrealista de concreto gris y tráfico matutino pesado. Estacioné a 3 cuadras de distancia y caminé hacia la cafetería, el viento frío atravesando mi chaqueta. Encontré a Julián sentado en una mesa de esquina apartada en la parte de atrás, de cara a la puerta principal. Llevaba un traje de carbón perfectamente entallado, sorbiendo un café negro mientras tecleaba rápidamente en su teléfono. Levantó la vista cuando me acerqué, sus agudos ojos marrones evaluando mi comportamiento al instante. Me senté frente a él, omitiendo por completo las formalidades. Coloqué la pesada carpeta de Manila en el centro de la rayada mesa de madera. Le dije que Alejandro era un fraude y que mis padres eran criminales federales. Lentamente empujé la gruesa carpeta directamente hacia él. Julián abrió la carpeta sin decir una sola palabra. Mientras sus ojos escaneaban la primera página de extractos bancarios y registros de transferencias electrónicas, observé los sutiles cambios en su expresión. Julián era socio de una de las firmas de litigios corporativos más despiadadas del país. Desmantelaba a ejecutivos corruptos para ganarse la vida. Pero observarlo leer la prueba innegable de los crímenes de mis padres me trajo una profunda sensación de validación. Durante 7 años, Julián había soportado el ambiente sofocante y tóxico de mi familia con una gracia notable, completamente por amor a mi hermano, David. David era un dedicado enfermero pediátrico, de buen corazón y muy de voz suave, lo que lo convertía en una total decepción a los ojos de mi padre. Cuando David se casó con Julián, la respuesta de mis padres fue una clase magistral de intolerancia pasivo-agresiva y elitismo. Ricardo y Patricia nunca lanzaron insultos explícitamente, pero su racismo estaba profundamente entretejido en sus sonrisas educadas de club de campo.
Constantemente presentaban a Julián a sus amigos ricos simplemente como el compañero de cuarto de David o su consultor legal, borrando deliberadamente su estatus como su yerno. Lo excluían estratégicamente de los retratos familiares formales destinados a sus tarjetas navideñas. Durante las cenas, mi padre cuestionaba en voz alta las políticas de acción afirmativa, dirigiendo miradas puntiagudas y condescendientes directamente a Julián. Mi madre sugería constantemente que la agresiva carrera de Julián era inadecuada para una dinámica familiar adecuada, ignorando por completo el hecho de que ganaba más que mi padre. Julián nunca perdió la compostura ni los estribos. Simplemente respondía con un intelecto afilado, desmantelando educadamente sus insultos velados con una inteligencia tranquila y aterradora que los dejaba sin palabras. Vio exactamente quiénes eran Ricardo y Patricia desde el primer día. Reconoció su desesperada necesidad de proyectar riqueza y superioridad para enmascarar su bancarrota moral. Sabía que adoraban a Beatriz porque alimentaba su vanidad, y sabía que me explotaban porque era fiable y callada. Julián y yo compartíamos un entendimiento silencioso y mutuo. Éramos los forasteros altamente competentes que observaban un imperio de narcisistas en ruinas. Ahora, leyendo la prueba fuertemente documentada de su depravación financiera, la moderación educada que Julián había mantenido durante 7 años desapareció por completo. Pasó a los registros del notario digital y a la autorización falsificada del préstamo colateral. Rastreó los números de enrutamiento que vinculaban mi herencia robada con la empresa fantasma en quiebra de Alejandro y el concesionario de coches de lujo de Beatriz. Leyó la transcripción de la grabación de audio donde mi madre se reía de falsificar mi firma. Pasó exactamente 20 minutos absorbiendo la magnitud total de sus delitos federales. Julián cerró cuidadosamente la carpeta de Manila y apoyó las manos sobre ella. Me miró, sus ojos oscuros ardiendo con una intensidad aguda y peligrosa. No ofreció perogrulladas vacías ni falsa sorpresa. Procesó los hechos como un depredador que identifica una profunda vulnerabilidad en su presa. Una sonrisa lenta y aterradoramente serena se extendió por su rostro. Se inclinó hacia adelante sobre la pequeña mesa de madera, bajando la voz a un tono que imponía una autoridad absoluta. Clara, dijo uniformemente, esto no es una disputa familiar. Es un sindicato altamente coordinado de fraude electrónico, robo de identidad y graves violaciones de las regulaciones de la Comisión de Bolsa y Valores. Tu prometido se enfrenta a una década tras las rejas, y tus padres nos acaban de entregar las cerillas para quemar su reputación en el club de campo hasta los cimientos. Golpeó su dedo índice deliberadamente contra la gruesa carpeta. Así que antes de que movilice a mi equipo y comience a redactar citaciones, necesito saber exactamente hasta dónde estás dispuesta a llevar esto. Mantuvo mi mirada, su expresión completamente desprovista de piedad. ¿Quieres que se arrastren y se disculpen, o los quieres en una prisión federal? Honestamente, no dudé. El recuerdo de mis padres ordenándome que entregara el lugar de mi boda a mi hermana infiel brilló en mi mente, extinguiendo cualquier rastro restante de lealtad familiar. Ambas cosas, le respondí, mi voz completamente firme y fría. Quiero que se den cuenta de que lo perdieron todo, y luego quiero que los encierren. La sonrisa de Julián se ensanchó, revelando una emoción genuina. Extendió su mano sobre la pequeña mesa. La estreché firmemente, cimentando nuestra alianza. Íbamos a destruirlos legal y absolutamente por completo. Con el cronograma perfectamente establecido, Julián centró nuestra atención directamente en los masivos crímenes corporativos de Alejandro. Necesitábamos asegurarnos de que cuando el martillo finalmente cayera con todo el peso del gobierno federal de los Estados Unidos. Julián abrió su propio portátil fuertemente encriptado e inmediatamente comenzó a redactar un informe formal de denunciante dirigido directamente a la Comisión de Bolsa y Valores. Nos sentamos hombro con hombro en la tranquila cafetería, trazando el flujo preciso del capital robado. Le proporcioné a Julián los números de enrutamiento exactos de las cuentas corporativas ficticias, las direcciones IP del sindicato de juegos de azar en el extranjero y las carteras de clientes específicas que Alejandro había drenado ilegalmente durante el último año. El volumen de su engaño era impresionante, pero los números nunca mienten. Julián formateó los datos brutos en una narrativa legal devastadoramente clara. Explicó que presentar un dossier altamente detallado y respaldado por pruebas a la Comisión de Bolsa y Valores desencadenaría instantáneamente una investigación agresiva.
Los federales no juegan con gestores de patrimonio con licencia que mezclan flagrantemente fondos de clientes de alto patrimonio. Julián adjuntó las huellas digitales verificadas que mostraban exactamente cómo Alejandro desvió sistemáticamente dinero para cubrir sus catastróficas pérdidas de juego. Estructuramos la queja formal para garantizar el máximo daño colateral a la firma de Alejandro, garantizando que los socios congelarían inmediatamente su acceso corporativo y lo cortarían por completo de cualquier fondo potencial de defensa legal. La detallada queja del denunciante no dejaba absolutamente ningún espacio para malas interpretaciones o astutas lagunas legales. Cada dólar robado fue meticulosamente contabilizado, transformando su robo descuidado en una acusación federal concreta. Programamos el envío digital seguro para que se ejecutara precisamente el viernes por la noche. El momento era absolutamente perfecto. Los agentes de la Comisión de Bolsa y Valores pasarían todo el fin de semana procesando la magnitud del fraude financiero, posicionándolos para actuar en el momento exacto en que Alejandro creía que había asegurado permanentemente su nueva y lujosa vida. Estábamos utilizando activamente su propia avaricia extrema en su contra, asegurando que las autoridades federales tuvieran un mapa de ruta impecable para orquestar su completa destrucción profesional y personal. Mientras la Comisión de Bolsa y Valores se encargaba de Alejandro, Julián se movió rápidamente para asegurar mi seguridad personal e iniciar el ataque letal contra mis padres. Comenzó a redactar mociones de emergencia ex parte para presentar ante un juez a primera hora del miércoles por la mañana. Estas mociones legales congelarían inmediata y silenciosamente todos mis activos financieros restantes, bloqueando por completo mis ahorros personales y el capital intacto del fideicomiso de mi abuelo. El banco rechazaría automáticamente cualquier intento de retiro adicional, cortando permanentemente el acceso de mis padres sin notificarles hasta que la retención legal se ejecutara por completo. Una vez que mis cuentas estuvieran oficialmente protegidas de un mayor desangramiento, Julián centró su atención en Ricardo y Patricia. Preparó la remisión penal formal por robo de identidad de primer grado y fraude electrónico grave. Adjuntó cuidadosamente los metadatos de la dirección IP residencial de mi padre y los registros digitales del sello de notario altamente falsificado. Pagarían por cada firma fraudulenta con años de su libertad. Julián explicó que presentar esta evidencia innegable a la Fiscalía Federal eludiría por completo las jurisdicciones locales. Las conexiones de élite de mis padres en el club de campo y sus ricos amigos de golf locales no podrían salvarlos de las acusaciones penales federales. Julián trabajó con una eficiencia aterradora, organizando los extensos archivos legales para que se movieran silenciosamente a través del sistema judicial. Mis padres permanecerían completamente ciegos ante la avalancha inminente. Pasarían los siguientes 3 días bebiendo champán caro y presumiendo de su estatus social de élite, completamente inconscientes de que un juez federal estaba revisando los documentos exactos que conducirían a la incautación inmediata de su mansión y su inminente arresto. La pura arrogancia de su plan hizo que trazar su repentina caída fuera increíblemente satisfactorio. Realmente pensaron que yo era solo un obstáculo débil que se podía descartar fácilmente. No tenían idea de que habían desencadenado una ejecución financiera catastrófica. Vi a Julián cerrar el último archivo digital, sintiendo una profunda sensación de paz absoluta asentarse en mis huesos. La trampa estaba completamente tendida, perfectamente diseñada y legalmente hermética. Ahora, todo lo que tenía que hacer era sonreír. El tintineo de una cuchara de plata contra una copa de cristal cortó el bajo zumbido de la charla adinerada. Mi padre, Ricardo, estaba de pie en la mesa principal, posicionado bajo un enorme candelabro. Se ajustó la corbata de seda y sonrió a la multitud de rostros ansiosos. La sala se sumió en el silencio mientras agarraba el micrófono. Damas y caballeros, muchas gracias por acompañarnos esta noche para celebrar la unión de 2 personas verdaderamente extraordinarias, tronó Ricardo, su fuerte voz resonando con una practicada autoridad corporativa. Miró a Alejandro y Beatriz, que se tomaban de la mano y lo miraban con expresiones coincidentes de adoración fabricada. Cuando Alejandro llegó por primera vez a nuestras vidas, supe de inmediato que era un hombre de calibre excepcional. Entiende el arte de la negociación, el valor del trabajo duro y la importancia de mantener una imagen pública impecable. Para ser completamente honesto con todos ustedes, Alejandro es exactamente el hijo que siempre quise. Tomé un lento sorbo de mi agua con gas fría, sintiendo la familiar y dolorosa punzada de su crueldad casual. Al otro lado de la sala, crucé la mirada con mi hermano David, que se movió incómodamente en su asiento junto a Julián.
Mi padre acababa de desestimar públicamente a su propio hijo biológico en favor de un adicto al juego desesperado que dirigía activamente un esquema Ponzi. Ricardo levantó su copa mucho más alto, con el pecho hinchado de orgullo arrogante. Alejandro y mi hermosa Beatriz son la pareja de poder definitiva. Pertenecen juntos. Representan lo mejor de nuestro legado familiar. Son ambiciosos, glamurosos y están destinados a la grandeza absoluta. Brindemos por una vida de éxito masivo y prosperidad para la feliz pareja. La multitud estalló en un entusiasta aplauso. Alejandro se levantó para abrazar a mi padre, dándole una palmada en la espalda con una camaradería masculina practicada. Parecían dos reyes admirando su territorio conquistado, completamente ajenos a la masiva guillotina federal que pendía directamente sobre sus cabezas. Mientras mi padre dominaba la sala desde el escenario, mi madre, Patricia, llevaba a cabo su propia y despiadada campaña de dominación social en el piso. Tan pronto como concluyeron los discursos y el cuarteto de cuerdas reanudó la música, comenzó a hacer sus rondas de mesa en mesa. Observé sus manos perfectamente cuidadas revolotear en el aire mientras se inclinaba para cotillear con sus amigas ricas. Llevaba una expresión de suficiencia, asegurándose de que cada invitado entendiera la magnitud del espectáculo financiero al que asistían. Oh, ya sabes, simplemente tuvimos que duplicar el presupuesto floral, rió Patricia en voz alta, dirigiéndose a una mesa de esposas de los mayores inversores de Alejandro. Beatriz tiene un ojo tan refinado para el diseño, y nos negamos absolutamente a comprometer su visión. Estamos hablando de un fin de semana de $1 millón cuando todo esté dicho y hecho. Pero ver a mi querida niña tan feliz hace que cada centavo valga la pena. Las mujeres arrullaron y asintieron de acuerdo, bebiendo su vino caro. Me senté perfectamente quieta en mi mesa, observando la repugnante muestra de orgullo materno. Cada centavo del que se jactaba estaba siendo rastreado activamente por investigadores federales. Estaba literalmente presumiendo de la evidencia física de su propio fraude electrónico grave ante una sala llena de personas que pronto serían citadas como testigos. El delirio narcisista requerido para robar la herencia de tu hija mayor y luego presumir de gastarla en el falso cuento de hadas de tu hija menor era genuinamente impresionante. Patricia finalmente se dirigió hacia mi mesa, su pesado perfume anunciando su llegada antes de que siquiera hablara. Puso una mano en mi hombro, apretándolo con un agarre tenso y de advertencia que contradecía su sonrisa artificial. Clara, querida, canturreó, asegurándose de que las mesas vecinas pudieran escuchar su tono benevolente. Estoy tan contenta de que estés aguantando tan bien esta noche. Se necesita una mujer madura para hacerse a un lado y aceptar cuando un hombre simplemente encuentra a su verdadera pareja. Estás siendo una muy buena deportista con todo esto. La miré, manteniendo mi fachada tranquila y profesional. Tomé otro sorbo lento de mi agua con gas antes de responder. Solo quiero que todos obtengan exactamente lo que se merecen, mamá, respondí, mi voz suave y perfectamente uniforme. Patricia me dio otra palmada en el hombro, ajena al letal doble sentido de mis palabras. Ese es el espíritu, dijo, antes de revolotear para acorralar a otro grupo de inversores. La vi alejarse, mi mente calculando el número exacto de horas que le quedaban como mujer libre en la alta sociedad. Pensó que había manipulado con éxito la narrativa, pintándome como la paria trágica mientras elevaba a Beatriz a la realeza. No tenía idea de que todo su imperio social estaba actualmente construido sobre arenas movedizas. Escaneé la sala una última vez, grabando en mi memoria cada sonrisa arrogante y cada risa jactanciosa. Alejandro estaba al otro lado de la sala estrechando la mano de los mismos clientes a los que estaba defraudando activamente, proyectando la imagen de un titán de la industria. Beatriz posaba para las fotos, su collar de diamantes robado captando la luz de los candelabros. Todos estaban tan desesperadamente consumidos por sus propios reflejos que nunca se molestaron en mirar de cerca las sombras. Dejé mi vaso sobre el mantel blanco y almidonado, sintiendo una profunda y fría satisfacción asentarse en mis huesos. El ensayo había terminado, y el evento principal finalmente estaba a punto de comenzar. Él se reclinó en su silla, cruzando sus largas piernas, proyectando la postura casual de un invitado de boda aburrido. Pero debajo del impecable mantel blanco, su mano rozó mi rodilla. Me agaché. Sus dedos presionaron un objeto pequeño y pesado en mi palma. Era una caja de terciopelo cuadrada, del tamaño y forma exactos de un estuche de joyería tradicional,
completamente cubierta de tela de un rojo intenso. Justo al lado, presionó una elegante unidad USB de metal en mi mano. Apreté los dedos con fuerza alrededor de ambos objetos, guardándolos de forma segura en el bolsillo oculto de mi chaqueta. Julián se inclinó ligeramente hacia mí, fingiendo inspeccionar su vaso de agua de cristal. Cuando habló, su voz era un susurro apenas audible, completamente enmascarado por la fuerte y estruendosa risa que surgía de la mesa de Alejandro al otro lado de la sala. Los agentes de la Comisión de Bolsa y Valores están completamente informados, murmuró Julián, su tono tan agudo y frío como un escalpelo. El informe del denunciante llegó al escritorio del director con máxima prioridad esta mañana temprano. Pasaron todo el día rastreando los números de enrutamiento en el extranjero que proporcionaste. El caso es irrefutable. Clara, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos se ha unido oficialmente al grupo de trabajo. Van a congelar sus cuentas corporativas, incautar sus activos personales y bloquear cada una de las empresas fantasma que estableció. Mantuve mis ojos fijos en el extravagante centro de mesa floral frente a mí, asegurándome de que mi expresión facial permaneciera completamente en blanco. «¿Y mis padres?», susurré de vuelta, sin atreverme a mirar en su dirección. Julián tomó un lento sorbo de su agua, un destello de oscura satisfacción pasando por su rostro. La Fiscalía Estatal recibió la documentación de robo de identidad y fraude electrónico esta tarde. La forense digital de ese sello de notario falso fue bellamente innegable. Están preparando las órdenes de arresto mientras hablamos. En cuanto a la propiedad, la ejecución hipotecaria del banco sobre la casa de tus padres se activa automáticamente el lunes por la mañana exactamente a las 8. La retención legal sobre tu fideicomiso está completamente asegurada. No pueden acceder a un solo centavo para contratar a un abogado defensor de alto poder. Les cortamos el suministro de oxígeno financiero por completo. El peso de la caja de terciopelo en mi bolsillo se sentía como un arma cargada. Lo habíamos logrado. Habíamos diseñado con éxito una trampa federal completa e ineludible que aniquilaría por completo su imperio fraudulento. Julián me dio un último asentimiento de aprobación antes de volverse para entablar una conversación tranquila con David sobre baloncesto, reanudando perfectamente su papel de cuñado ignorado. Desvié mi mirada de nuevo a la mesa principal donde el invitado de honor estaba actualmente presidiendo. Alejandro tenía un brazo envuelto firmemente alrededor de la cintura de Beatriz, inclinándose para susurrarle algo al oído. Ella echó la cabeza hacia atrás y soltó una risa brillante y teatral que se escuchó en todo el salón de baile. Alejandro la acercó y la besó profundamente, una exhibición perfecta de devoción romántica diseñada exclusivamente para el beneficio de sus ricos inversores que observaban desde la audiencia. Parecían tan increíblemente invencibles en ese momento, rodeados de un lujo asombroso, ahogados en champán importado y disfrutando de la adoración absoluta de la élite de Chicago. Al verlos besarse, sentí una profunda sensación de finalidad absoluta. Este era el apogeo de su delirio. Esta lujosa y repugnantemente cara cena de ensayo fue la última noche en que Alejandro y Beatriz dormirían en paz. Para mañana por la noche, estarían legalmente casados, vinculando permanentemente a Beatriz a un hombre que cargaba con millones de dólares en deudas de restitución federal. Ella pensaba que estaba asegurando una vida de membresías en clubes de campo y exóticas vacaciones en el extranjero. En realidad, estaba firmando un contrato legalmente vinculante para compartir un asombroso cráter financiero del que nunca podría salir. Alejandro pensaba que había asegurado con éxito su escudo financiero perfecto, totalmente inconsciente de que la mujer a la que traicionó era la arquitecta exacta de su inminente acusación federal. Mis padres estaban actualmente de pie cerca de la barra de caoba, chocando copas con un prominente promotor inmobiliario. Ricardo reía a carcajadas, su rostro enrojecido por el vino caro y la pura arrogancia. Patricia sonreía con orgullo, mostrando fotos de los arreglos florales en su teléfono a cualquiera que le prestara atención. Habían sacrificado voluntariamente a su hija mayor, robado mi herencia y cometido graves delitos federales solo para asegurar este preciso momento de triunfo social. Habían cambiado su libertad por una ilusión temporal de grandeza. Cuando llegara el lunes por la mañana, los ejecutivos del banco incautarían su enorme propiedad en la costa norte. Los agentes federales llamarían a su puerta con esposas, y cada amigo de élite en esta sala cortaría agresivamente los lazos con ellos para evitar las consecuencias tóxicas. El servicio de cena pasó lentamente a un café rico y postres decadentes.
Los camareros se movían silenciosamente por la sala, retirando la porcelana fina y las copas de cristal. Las conversaciones ruidosas y jactanciosas comenzaron a disminuir a medida que los invitados se preparaban para irse y descansar para la masiva ceremonia de boda de mañana. Permanecí en mi asiento, perfectamente quieta, sintiendo el frío metal de la unidad USB presionando contra mi pierna. La cuenta regresiva silenciosa en mi cabeza había comenzado oficialmente. Cada segundo que pasaba los acercaba un paso más a su destrucción absoluta. Vi a Beatriz agarrar su bolso de diseñador y besar a nuestra madre en la mejilla, proyectando la imagen de una novia radiante y feliz. Me lanzó una mirada rápida y condescendiente, esperando ver a una mujer rota y derrotada ahogada en amargos celos. Le devolví una sonrisa educada y totalmente vacía. Que disfrutara de su collar de diamantes robado y de su novio robado una noche más. Que mis padres disfrutaran de la falsa seguridad de su riqueza robada. Mañana entrarían en una trampa de la que nunca podrían escapar, y yo sería la que sostendría el micrófono. La mañana del sábado amaneció con un cielo nítido y despejado sobre el horizonte de Chicago, brindando el clima perfecto que mis padres esencialmente habían sobornado al universo para que proporcionara. Llegué al hotel de 5 estrellas del centro 2 horas antes de que comenzara la ceremonia, atravesando las puertas giratorias doradas y entrando directamente en una escena del crimen disfrazada de cuento de hadas. El gran salón de baile era un asombroso monumento al fraude financiero. Me quedé en silencio cerca de las puertas de caoba de la entrada, dejando que mi mente forense calculara la cantidad exacta en dólares de los activos robados que me rodeaban. Enormes cascadas de orquídeas blancas importadas caían por las paredes y enmarcaban las imponentes ventanas del suelo al techo. Sabía que solo el presupuesto floral había consumido casi $50.000 del fideicomiso de mi abuelo. En el centro de la espaciosa sala, 2 enormes e intrincadas esculturas de hielo flanqueaban una torre de champán de 6 niveles, captando la brillante luz de los candelabros de cristal de arriba. Docenas de frenéticos coordinadores de eventos pasaban corriendo a mi lado, ladrando órdenes en sus auriculares y ajustando las impecables fundas de seda de las sillas. Cada lujoso detalle, desde las tarjetas de menú con hojas de oro en relieve hasta las servilletas de terciopelo con monograma, representaba una transferencia electrónica federal directa originada en mi herencia robada. Alejandro y Beatriz estaban literalmente construyendo su glamuroso y perfecto comienzo sobre los cimientos robados de los ahorros de mi vida. Era una exhibición grotesca y abrumadora de pura prepotencia narcisista. Observé a un equipo de catering construir cuidadosamente una masiva exhibición de mariscos con caviar importado y langosta fresca, calculando en silencio cuántos años en una penitenciaría federal le costaría esta estación de aperitivos específica a mi padre. Habían drenado por completo mi red de seguridad financiera para comprar una efímera ilusión de dominio de la alta sociedad, completamente ciegos al hecho de que simplemente estaban decorando su propia cámara de ejecución. Alisé la tela de mi vestido de dama de honor de color azul pálido, un color apagado y poco favorecedor que mi madre había elegido específicamente para asegurarse de que yo me desvaneciera en el fondo. No me importaba desvanecerme en el fondo hoy. Los depredadores siempre cazan mejor desde las sombras. Pasé por el área de preparación donde un cuarteto de cuerdas afinaba sus instrumentos, tarareando una melodía clásica que costaba $3.000 la hora. Los ricos inversores de Alejandro ya comenzaban a mezclarse en el salón VIP, bebiendo whisky de primera calidad y discutiendo sus carteras, completamente inconscientes de que su gestor de patrimonio dirigía activamente un esquema Ponzi, usando esta misma boda como escudo. Toda la mañana fue una mentira perfectamente coreografiada, y yo era la única persona en el edificio que tenía la verdad absoluta. Me dirigí por el pasillo alfombrado hacia la suite nupcial para asumir mi posición requerida. Antes de que pudiera llegar a la pesada puerta de roble, mi madre salió al pasillo y me interceptó. Patricia llevaba un vestido plateado hecho a medida que se ceñía perfectamente a su figura, su cuello adornado con un collar de perlas raras. Me agarró del brazo y me llevó a un tranquilo nicho cerca de los ascensores, su agarre sorprendentemente fuerte. Revisó el pasillo para asegurarse de que no hubiera invitados de élite al alcance del oído antes de acercarse. Su perfume caro era espeso y sofocante. «Estoy tan orgullosa de ti por aceptar finalmente tu lugar, Clara», susurró mi madre, su tono teñido de una mezcla repugnante de lástima y triunfo. «Te estás comportando con una dignidad tan tranquila hoy, y eso refleja muy bien en la familia. Seamos completamente honestas con nosotras mismas. Nunca estuviste destinada a un hombre como Alejandro de todos modos.
Él requiere una mujer que brille, alguien que llame la atención y entienda el delicado arte del networking en la alta sociedad. Siempre has sido demasiado sencilla y demasiado obsesionada con tus tediosos numeritos como para mantener satisfecho a un hombre de su calibre. Beatriz simplemente le está dando la vida que se merece. Deberías estar agradecida de que ella intervino antes de que te avergonzaras en un matrimonio que nunca podrías manejar. La miré directamente a los ojos, absorbiendo el veneno absoluto de sus palabras sin dejar que un solo músculo de mi rostro se contrajera. Realmente creía que mi silenciosa conformidad era un síntoma de una debilidad patética. Necesitaba romper mi espíritu una última vez para validar sus propios crímenes horribles. Tienes toda la razón, mamá, respondí, mi voz escalofriantemente suave y desprovista de cualquier vacilación. Alejandro y Beatriz se merecen absolutamente el uno al otro. Son una pareja perfecta en todos los sentidos, y te prometo que hoy van a obtener exactamente lo que se han ganado. Patricia sonrió, sin captar por completo la letal promesa oculta justo debajo de mis palabras. Me dio una palmada condescendiente en la mejilla y se volvió hacia la suite nupcial. Una hora más tarde, la música orquestal se intensificó, señalando el comienzo de la ceremonia. Me paré rígidamente al frente del gran salón, sosteniendo un ramo de rosas blancas, interpretando el papel de la hermana trágica y solidaria a la perfección absoluta. Las pesadas puertas de roble se abrieron y Beatriz comenzó su lenta y dramática marcha por el pasillo. Lucía radiante, prácticamente resplandeciendo con la emoción de su victoria robada, su vestido de diseñador de $15.000 barriendo los pétalos blancos esparcidos por el suelo. Alejandro estaba en el altar, luciendo como un rey victorioso, proyectando un aura de inmensa riqueza y éxito intocable. Observé con ojos fríos y calculadores mientras se tomaban de la mano bajo un enorme arco de flores importadas. El oficiante pronunció palabras poéticas sobre la confianza, la lealtad y la construcción de una base de honestidad. La hipocresía era tan densa que era casi sofocante. Alejandro miró profundamente a los ojos de Beatriz y prometió protegerla y apreciarla. Beatriz prometió estar a su lado en la riqueza y en la adversidad. Intercambiaron pesados anillos de platino, sellando su unión fraudulenta con un beso apasionado mientras la audiencia de ricos inversores y élites del club de campo estallaba en un aplauso ensordecedor. Pero el verdadero clímax de la ceremonia ocurrió 10 minutos más tarde en la sala de firmas privada detrás del salón principal. Permanecí en silencio en un rincón mientras la planificadora de bodas colocaba la licencia de matrimonio oficial del Estado sobre una mesa de caoba pulida. Alejandro tomó con confianza el bolígrafo y firmó su nombre. Le entregó el bolígrafo a Beatriz. Ella sonrió brillantemente, se inclinó sobre la mesa y firmó su nombre justo al lado del suyo. La tinta se secó sobre el pesado papel. La trampa legal se cerró con un clic resonante e invisible. Estaban oficialmente casados. Bajo la ley, ahora estaban completamente vinculados en una responsabilidad financiera compartida. El masivo fraude federal de Alejandro, sus empresas fantasma paralizadas y sus inminentes acusaciones de la Comisión de Bolsa y Valores ahora pertenecían por completo a Beatriz. La hija predilecta acababa de anclarse legalmente a un barco criminal que se hundía, y no tenía absolutamente ninguna idea. Sonreí, sintiendo el frío metal de la unidad USB esperando pacientemente en mi bolsillo. El gran salón de baile del hotel de 5 estrellas era una obra maestra de prestigio fabricado. 300 de las figuras más elitistas de Chicago llenaban la sala. Ricardo había invitado a sus socios comerciales más prominentes, los hombres que controlaban los sindicatos inmobiliarios locales y las juntas de los clubes de campo. Alejandro había llenado la lista de invitados con sus clientes de alto patrimonio, las mismas personas cuyas carteras estaba drenando activamente para financiar su paralizante adicción al juego. Caminé a través del mar de vestidos de diseñador y smokines a medida, mezclándome perfectamente con el fondo en mi aburrido vestido de dama de honor azul. Los camareros con chaquetas blancas impecables se deslizaban sin problemas entre las mesas, sirviendo continuos chorros de champán vintage y Hors d'Oeuvres en bandejas de plata. Toda la sala zumbaba con la risa arrogante de la intocable clase adinerada. Reconocí a varios socios gerentes de la firma de gestión de patrimonio de Alejandro sentados cerca del frente, bebiendo whisky de primera calidad y elogiando su aparente perspicacia financiera. Chocaron sus copas, completamente ajenos al hecho de que su gerente estrella era una acusación federal andante. La hipocresía flotaba en el aire, densa y empalagosa. Cada tintineo de una copa de cristal,
cada bocado del caviar importado, era un insulto directo a la gente trabajadora que explotaban y un robo directo del fideicomiso de mi abuelo. Tomé mi asiento asignado en el extremo más alejado de la mesa del cortejo nupcial, manteniendo una expresión perfectamente en blanco. Julián y David se sentaron en una mesa cercana, mezclándose impecablemente con la multitud corporativa. Julián cruzó mi mirada a través del mar de invitados en movimiento y asintió de manera casi imperceptible. Las trampas federales estaban completamente cerradas. La denuncia del denunciante ante la Comisión de Bolsa y Valores estaba oficialmente bajo revisión por agentes senior. La ejecución hipotecaria del banco sobre la propiedad de mis padres en la costa norte estaba programada de forma segura para el lunes por la mañana. Todas las fichas de dominó financieras estaban perfectamente alineadas en la oscuridad, esperando un solo empujón. La pura concentración de riqueza condenada en esta única sala era embriagadora. Todos celebraban con entusiasmo una magnífica ilusión, completamente inconscientes de que el suelo de mármol bajo sus caros zapatos estaba a punto de derrumbarse por completo. Vi a Patricia deslizarse entre las mesas, con el cuello goteando perlas, aceptando felicitaciones de sus rivales del club de campo. Estaba en la cima absoluta de su carrera de trepadora social, completamente financiada por fraude electrónico grave. La lujosa cena de 5 platos finalmente concluyó con un desfile de camareros que trajeron un imponente pastel de bodas con hojas de oro que costaba más que una matrícula universitaria estándar. Las luces del gran salón de baile se atenuaron ligeramente, desviando el enfoque hacia el enorme escenario en la parte delantera de la sala. Beatriz brillaba absolutamente en el centro de la mesa principal. Se había cambiado a un segundo vestido de diseñador para la recepción, un elegante número con incrustaciones de diamantes diseñado para captar cada destello de las cámaras de los fotógrafos. Presidía como una reina victoriosa, saludando a sus amigos influencers y lanzando besos dramáticos a nuestra madre, que sollozaba lágrimas de alegría performativas desde la mesa familiar VIP. Alejandro ni siquiera estaba sentado junto a su nueva esposa. Estaba trabajando agresivamente en la sala con un carisma desesperado y calculado. Lo vi inclinarse sobre la mesa de sus mayores inversores, riendo a carcajadas y dándoles palmadas en la espalda, asegurando su confianza mientras planeaba activamente cómo robar su próxima ronda de capital para cubrir sus deudas en el extranjero. La planificadora de bodas, una mujer frenética que sostenía un portapapeles muy resaltado, golpeó el micrófono para señalar el comienzo de los brindis de la noche. El padrino pronunció un discurso genérico y lleno de alcohol sobre la impecable lealtad y la brújula moral estelar de Alejandro, lo que requirió cada onza de mi fuerza de voluntad para no reírme a carcajadas. Mi padre lo siguió, subiendo al escenario para pronunciar un monólogo estruendoso y jactancioso sobre el legado familiar, el dominio financiero y el poder perdurable de nuestro apellido. Me miró directamente durante su discurso, ofreciendo una mirada de advertencia engreída y aterradoramente fría que silenciosamente exigía que me sentara quieta, mantuviera la boca cerrada y aceptara mi completa y absoluta derrota. Cuando mi padre finalmente bajó del escenario ante un aplauso atronador, un pesado y expectante silencio se apoderó de los 300 invitados de élite. Oficialmente era el turno de la dama de honor para hablar. La planificadora de bodas me hizo un gesto frenético desde las sombras del escenario. Me levanté lentamente de mi silla al final de la mesa nupcial, alisando la parte delantera de mi vestido poco favorecedor. Metí la mano en el bolsillo oculto de mi chaqueta y saqué la caja cuadrada de terciopelo rojo que Julián me había dado en la cena de ensayo. La pequeña y elegante unidad USB de metal estaba perfectamente oculta en la palma de mi otra mano. Mientras caminaba deliberadamente hacia el centro del escenario, todo el salón de baile quedó en silencio absoluto. La tensión era densa y sofocante. Cada inversor rico, cada socialité del club de campo y cada miembro de mi familia traidora observaba mi acercamiento con una mezcla de intensa curiosidad morbosa y profunda piedad condescendiente. Todos conocían la escandalosa historia de fondo. Todos sabían que Alejandro era mi prometido hace solo unas pocas semanas. Esperaban un discurso patético, lloroso y roto de la hermana despechada a la que se le había permitido graciosamente participar en el triunfo definitivo de su hermana más bella. Beatriz se inclinó hacia adelante en su asiento, una sonrisa viciosa y triunfante jugando en sus labios, visiblemente ansiosa por beber mi humillación pública. Alejandro detuvo su networking y se cruzó de brazos, mirándome con puro y absoluto desdén. Mi madre agarró el borde de su mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, sus ojos lanzando una amenaza silenciosa para que me apegara al guión aprobado. Me acerqué al micrófono,
Coloqué suavemente la caja de terciopelo rojo en el podio de madera y miré a la multitud de rostros arrogantes. El tiempo de esconderse había terminado oficialmente. Golpeé el micrófono 2 veces. Los golpes secos y percusivos resonaron en el cavernoso salón de baile, silenciando instantáneamente los pocos susurros que quedaban. 300 rostros me miraban, un mar de diamantes, smokings de diseñador y expectativas críticas. Miré directamente a mi madre, cuyos ojos se movían nerviosamente entre mí y las salidas. Miré a mi padre, con el pecho todavía hinchado por la arrogancia de su propio discurso. Luego dirigí mi mirada al centro de la mesa principal. Beatriz estaba sentada allí, cubierta de seda robada, con los labios fruncidos en un puchero burlón y victorioso. A su lado, Alejandro consultaba su reloj de lujo, visiblemente molesto porque mi mera presencia retrasaba su oportunidad de asegurar más inversiones fraudulentas de los tíos ricos de la multitud. Me incliné hacia el micrófono, manteniendo mi postura perfectamente recta y mi voz desprovista de cualquier temblor emocional. Buenas noches, comencé, mi tono cristalino resonando en la extravagante sala. Para aquellos de ustedes que no me conocen, mi nombre es Clara. Soy la hermana mayor de Beatriz. Hasta hace exactamente 72 horas, también era la prometida de Alejandro. Una fuerte inhalación colectiva recorrió el salón de baile. La absoluta franqueza de mi primera frase hizo añicos la educada etiqueta del club de campo que mis padres adoraban. El rostro de mi madre perdió todo color. Ricardo se levantó a medias de su silla, un gruñido de advertencia formándose en su garganta. Pero Julián cambió su postura cerca, desafiando silenciosamente a mi padre a intervenir. Los ignoré a todos, centrando mi atención absoluta en la pareja de recién casados. Esta noche, nos hemos reunido para celebrar un tipo muy específico de unión, continué suavemente, dejando que las palabras colgaran pesadamente en el aire. Una unión construida sobre valores compartidos, ambiciones mutuas y secretos guardados en la oscuridad. Es costumbre que la dama de honor ofrezca una reflexión sincera sobre el viaje de la pareja. He pasado los últimos 3 días pensando profundamente en cómo honrar adecuadamente su vínculo único. Esta noche, quiero darle a mi hermana y a su nuevo esposo un regalo que refleje verdaderamente lo que me han dado. Metí la mano en el bolsillo y saqué la elegante unidad USB de metal. La carcasa fría y pesada se sentía perfecta contra las yemas de mis dedos. Esto no era un arma forjada en la ira o la histeria. Era un instrumento preciso y calculado de justicia forense. Miré hacia la cabina audiovisual elevada en la parte posterior del salón de baile. El técnico principal, un joven inteligente al que Julián se había acercado discretamente y compensado generosamente horas antes de que comenzara la recepción, me miró a los ojos. Me hizo un único y confirmador asentimiento. La dirección del hotel pensaba que estaban proyectando una presentación de diapositivas de boda estándar llena de recuerdos de la infancia y fotos románticas de vacaciones. No tenían ni idea de que estaban a punto de facilitar una ejecución financiera federal. Me hice a un lado del podio e introduje suavemente la unidad de metal en el portátil de presentación designado que descansaba en el soporte. No rompí el contacto visual con Alejandro mientras mis dedos tecleaban en el teclado para iniciar la secuencia. Vi el momento exacto en que la confianza arrogante comenzó a agriarse y morir en su pecho. Su postura se tensó. La sonrisa engreída de networking desapareció por completo de su rostro, reemplazada por una repentina y primordial comprensión de que había subestimado drásticamente a la mujer que pensaba que podía usar como un escudo financiero ciego. Comenzó a empujar su silla hacia atrás, sus manos agarrando el borde del impecable mantel blanco, desesperado por detener lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Beatriz, completamente ajena al cambiante equilibrio de poder, simplemente puso los ojos en blanco y se cruzó de brazos, esperando claramente un patético montaje de mis lágrimas o una desesperada súplica pública de perdón. Se inclinó hacia adelante, ansiosa por disfrutar de lo que asumía sería mi rendición degradante definitiva. Volví al centro del micrófono. He preparado una breve presentación para destacar la verdadera base de este hermoso matrimonio, anuncié, mi voz con una calma gélida y aterradora. Levanté la mano y le di al técnico la señal final. Las enormes luces del salón de baile se atenuaron inmediatamente a una oscuridad dramática, de nivel teatral. Las conversaciones se detuvieron por completo. Cada ojo en la sala se volvió hacia la enorme pantalla de proyección, que bajaba lentamente detrás de la espectacular mesa principal.
El proyector de alta definición cobró vida, proyectando un brillante y cegador rectángulo blanco en la pared. Se suponía que era el momento en que la multitud se enternecería con fotos de bebés y de graduaciones universitarias. En cambio, la pantalla parpadeó y una imagen masiva y nítida se materializó directamente sobre la cabeza de Beatriz. Era la fotografía de alta resolución que había tomado dentro de mi dormitorio principal en Betka solo 3 días antes. La imagen se amplió a 15 pies de altura, exponiendo cada detalle horrible con una claridad impecable e innegable. Allí estaba Alejandro, desnudo y aterrorizado, tirando desesperadamente de mi caro edredón sobre su pecho. Y justo a su lado estaba Beatriz, la radiante novia, enredada en las mismas sábanas que yo había comprado para mi cama matrimonial, su rostro congelado en un jadeo patético y culpable. El silencio en el salón de baile duró exactamente 2 segundos. Fue el tipo de vacío profundo y absoluto que ocurre justo antes de que una bomba detone. Luego golpeó la onda expansiva. Una mujer en la primera fila dejó caer su copa de champán de cristal. Se hizo añicos contra el suelo de mármol con un estruendo penetrante, rompiendo el hechizo. Toda la sala estalló en un caos puro y absoluto. 300 invitados de élite jadearon de horror colectivo. Los susurros se convirtieron instantáneamente en gritos de incredulidad e indignación. Vi a los prominentes promotores inmobiliarios e inversores ricos, los hombres a los que Alejandro había estado cortejando agresivamente toda la noche, retroceder físicamente de la mesa principal como si los novios fueran repentinamente contagiosos. El rostro de Beatriz se tornó de un tono blanco antinatural y enfermizo. Miró hacia la enorme pantalla, luego a la multitud de socialites críticas y asqueadas, su boca abriéndose y cerrándose en silencio. La glamurosa ilusión que había creado con mi dinero robado se vaporizó al instante. Ya no era la novia triunfante y hermosa que se aseguraba a un ejecutivo rico. Quedó expuesta ante toda la élite de la costa norte como una hermana traicionera y apuñaladora atrapada en la posición más degradante imaginable. Alejandro se levantó de un salto, su silla se estrelló hacia atrás en el suelo. Levantó las manos, gritando salvajemente a la cabina de audiovisuales que cortaran la transmisión, su rostro resbaladizo por un sudor repentino y aterrorizado. Patricia chilló desde la mesa VIP, hundiendo el rostro entre las manos mientras su preciosa reputación en el club de campo ardía en llamas espectaculares y muy públicas. Ricardo se abalanzó hacia adelante, con el rostro morado de furia absoluta, pero la imagen permaneció, ardiendo brillantemente en la pantalla, marcando su profunda vergüenza en las mentes de cada persona poderosa en la sala. La trampa se había activado, y no había vuelta atrás. Antes de que la onda expansiva inicial de la fotografía pudiera siquiera comenzar a asentarse, antes de que mi padre pudiera llegar al borde del escenario o Beatriz pudiera formular una sola mentira, el software de presentación ejecutó su comando programado. La enorme pantalla parpadeó automáticamente, avanzando a la segunda diapositiva. La escena ilícita del dormitorio desapareció al instante, reemplazada por una exhibición austera y de alto contraste de la ruina corporativa. La nueva imagen era un collage meticulosamente arreglado de los extractos bancarios altamente confidenciales de Alejandro, los registros de transferencias electrónicas y los libros de contabilidad ocultos del sindicato de juegos de azar en el extranjero. Había pasado horas asegurándome de que la fuente y el diseño coincidieran con las presentaciones de contabilidad forense estándar, sin dejar absolutamente ningún espacio para una negación plausible. En la esquina superior izquierda, la pantalla mostraba claramente los $80.000 drenados sistemáticamente de mi cuenta de ahorros conjunta personal. Las flechas trazaban los fondos robados directamente a las empresas fantasma en quiebra de Alejandro y a sus perfiles de apuestas deportivas no reguladas. El volumen de su deuda paralizante quedó al descubierto para que toda la élite de la costa norte lo presenciara. Pero la verdadera devastación yacía en el centro de la pantalla. Había proyectado sus carteras de clientes fuertemente manipuladas justo al lado de su déficit catastrófico real. Los números demostraban que estaba completamente en bancarrota y que estaba robando activamente a las mismas personas que bebían su champán importado. Para asegurar que el mensaje fuera completamente ineludible, había superpuesto un enorme y audaz banner rojo en el tercio inferior de la proyección. Decía en letras mayúsculas ineludibles, investigación de la Comisión de Bolsa y Valores pendiente. La reacción colectiva cambió instantáneamente de un cotilleo escandaloso a un terror financiero puro. Los murmullos de infidelidad fueron completamente borrados por la repentina comprensión de un fraude económico masivo.
Alejandro se congeló, la sangre se drenó de su rostro mientras miraba la pantalla. Parecía un hombre al que acababan de empujar de un avión sin paracaídas. Supo al instante que toda su carrera había terminado. Los tíos ricos, los gerentes de sindicatos y los inversores de élite que le habían estado dando palmaditas en la espalda y elogiando su perspicacia hace solo 20 minutos, de repente se pusieron rígidos en sus asientos. Ya no estaban mirando a un novio exitoso atrapado en un desordenado triángulo amoroso familiar. Estaban mirando a un ladrón desesperado y acorralado que tenía las llaves de sus fondos de jubilación y activos corporativos. Vi sus ojos saltar de las letras rojas brillantes en la pantalla al hombre que sudaba profusamente en la mesa principal. No les di un solo momento para procesar la destrucción visual antes de lanzar la siguiente fase de la ejecución. Pulsé una tecla en el portátil del podio, dejando la proyección visual en una pantalla negra en blanco. La oscuridad repentina forzó al salón de baile a un silencio completo. Luego le di al play al archivo de audio. Había recuperado un mensaje de voz borrado de la copia de seguridad en la nube de Beatriz durante mi auditoría nocturna, y le había indicado al técnico audiovisual que dirigiera la reproducción directamente a través del sistema de sonido envolvente de última generación del lugar. De repente, la voz chillona e inconfundible de mi madre resonó en los candelabros de cristal y las paredes de mármol, amplificada a un volumen ensordecedor. ¿Estás segura de que el sello del notario se aprobó?, preguntó Patricia a través de los altavoces, su tono teñido de impaciencia arrogante. La voz brillante y risueña de Beatriz respondió de inmediato, llenando el salón de baile con su pura malicia. Sí, mamá. El préstamo de $500,000 está completamente aprobado. El dinero llega a nuestra cuenta conjunta mañana por la mañana. Alejandro recibe su rescate, y yo estoy pidiendo el Porsche. No puedo creer que fuera tan fácil. Todo el salón de baile contuvo la respiración, escuchando a la novia confesar alegremente un crimen federal masivo. Patricia suspiró a través de la grabación de audio, un sonido de profundo y condescendiente alivio. Bueno, gracias a Dios que practiqué su firma, dijo Patricia, su voz goteando orgullo maternal por su propio delito grave. Te dije que no había nada de qué preocuparse. Es solo una empleada corporativa. Nunca revisará el fideicomiso. Para cuando tenga 60 años, el préstamo habrá sido olvidado hace mucho tiempo. El clip de audio terminó con el sonido agudo y repugnante de mi madre y mi hermana riendo juntas. Esa risa cruel y burlona rebotó en las paredes del gran salón de baile, enterrándolas vivas. Patricia se desplomó en su silla en la mesa VIP, encogiéndose físicamente bajo el peso de su propia confesión transmitida. La socialité rica sentada a su lado apartó físicamente su silla, tratándola como un riesgo biológico activo. Ricardo se quedó paralizado a mitad de camino hacia el escenario, su rostro una máscara agonizante de puro horror al darse cuenta de que su esposa y su hija predilecta acababan de confesar con orgullo un robo de identidad de primer grado y un fraude electrónico federal frente a 300 testigos. Altamente influyentes. Beatriz se agarró los lados de la cabeza, destruyendo por completo su peinado de novia cuidadosamente arreglado, gritando para que alguien apagara los altavoces. Miró alrededor de la sala, dándose cuenta de que cada marca de diseñador que llevaba ahora estaba públicamente marcada como propiedad robada. Pero el silencio que siguió a la grabación fue aún más fuerte que su risa. La profunda conmoción finalmente se rompió, y la sala descendió a un caos absoluto e incontrolable. Los inversores de Alejandro, los hombres que le habían confiado millones de dólares en capital líquido, se pusieron de pie al unísono. Las sillas se estrellaron hacia atrás contra el pulido suelo de mármol. Eran hombres de negocios despiadados que no toleraban que los tomaran por tontos. Sacaron agresivamente sus teléfonos celulares, marcando furiosamente a sus abogados corporativos y banqueros privados, desesperados por congelar sus carteras antes de que Alejandro pudiera drenar un centavo más. Uno de los principales inversores, un magnate inmobiliario masivo, marchó directamente hacia la mesa principal, con el rostro retorcido de pura rabia, gritando exigencias sobre su capital desaparecido. Otros invitados se apresuraron hacia las puertas de salida, ansiosos por escapar del epicentro de una masiva escena del crimen federal antes de que la policía llegara inevitablemente. La elegante recepción de boda de $1 millón se había transformado instantáneamente en una estampida frenética y hostil. Alejandro retrocedió de la mesa, con las manos levantadas en un patético intento de pacificar a la furiosa multitud de clientes que avanzaba sobre él. Estaba completamente acorralado,
atrapado por su propia codicia y el vínculo legal de su flamante matrimonio. La destrucción fue total, impecable y profundamente satisfactoria. Julián soltó el brazo de mi padre y dio un paso deliberado y medido hacia atrás, alisando la solapa de su smoking a medida con absoluta compostura. El salón de baile a nuestro alrededor todavía bullía de actividad frenética, pero el espacio entre Julián y Ricardo parecía completamente congelado en el tiempo. Sin romper el contacto visual, Julián metió la mano suavemente en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó una pila gruesa y fuertemente sellada de documentos legales oficiales. El papel blanco y nítido destacaba marcadamente contra las luces tenues y parpadeantes de la recepción en pánico. Julián levantó la pesada pila de documentos y los golpeó con fuerza contra el centro del pecho de Ricardo. El agudo golpe del papel contra la seda resonó por encima del ruido circundante. Ricardo levantó reflexivamente las manos, atrapando el grueso fajo de papeles antes de que pudieran deslizarse al suelo. Miró los sellos oficiales, sus ojos se abrieron con puro horror al reconocer la insignia distintiva del Gobierno Federal de los Estados Unidos. Citación judicial federal por fraude electrónico y robo de identidad, Ricardo, declaró Julián, su voz resonando con una convicción profunda e inquebrantable. Tú y Patricia están formalmente citados a comparecer ante un magistrado federal el lunes por la mañana. La ejecución hipotecaria del banco sobre su propiedad ya se está procesando, y el congelamiento de activos en el fideicomiso declara es absoluto. No tienen acceso a su dinero, ni a sus propias cuentas apalancadas, y absolutamente ninguna forma de salir de esta acusación. Pasaste años tratándome como a un ciudadano de segunda clase en tu casa, Ricardo. Yo pasé las últimas 48 horas asegurándome de que pasarás la próxima década como un recluso federal registrado. El color restante se drenó por completo del rostro de mi padre. El arrogante patriarca de la élite de la costa norte miró la citación judicial, comprendiendo finalmente la ineludible realidad de sus propias acciones criminales. Mientras mi padre permanecía paralizado por su acusación federal, la situación en la mesa nupcial se había deteriorado en un caos puro y violento. Alejandro, al darse cuenta de que su libertad y su vida se estaban evaporando, hizo una última y desesperada jugada por el control. Se arrastró sobre las sillas caídas, empujando a los furiosos inversores, y se abalanzó sobre el micrófono de respaldo en el escenario de la banda. Golpeó desesperadamente el micrófono, suplicando a sus clientes que escucharan, gritando que había habido un malentendido masivo y que sus carteras estaban completamente seguras. Su patético intento de control de daños no duró 10 segundos. Dos de sus clientes corporativos más grandes, hombres que acababan de darse cuenta de que sus fondos de jubilación habían desaparecido, marcharon directamente hasta el borde de la plataforma nupcial. Sin una sola palabra de advertencia, lanzaron sus caras copas de champán de cristal directamente a Alejandro. Las copas se hicieron añicos violentamente contra su pecho y el soporte del micrófono, rociando caro champán vintage por todo su impecable smoking de boda. Alejandro se agachó, dejando caer el micrófono mientras emitía un penetrante chillido de retroalimentación, rindiéndose por completo a su destrucción pública. Se acurrucó en una patética y cobarde bola detrás de la mesa principal, protegiéndose el rostro de sus enfurecidos exclientes. A su lado, Beatriz estaba experimentando el colapso total de su universo de influence cuidadosamente curado. Cayó de rodillas en medio de los escombros, gritando histéricamente. Pesadas rayas oscuras de rímel a prueba de agua se mezclaron con su base de maquillaje, corriendo por sus mejillas y goteando sobre el delicado corpiño de encaje de su vestido robado de $15.000. Se arañó el pelo, gimiendo mi nombre, llamándome monstruo por destruir su perfecto cuento de hadas. Estaba ahogándose en un mar de cristal destrozado, inversores furiosos y absoluta humillación pública. La hija predilecta finalmente estaba experimentando las consecuencias exactas y devastadoras de sus propias acciones. Bajé del podio de madera, mis dedos agarrando firmemente la pequeña caja de terciopelo rojo. El salón de baile circundante estaba en un estado de completa anarquía, con guardias de seguridad corriendo a través de las pesadas puertas de roble para contener a los furiosos inversores. Pero una extraña y protectora burbuja de silencio pareció formarse directamente en mi camino. Caminé lentamente hacia la mesa principal en ruinas, mis tacones resonando con una precisión deliberada y rítmica contra el pulido suelo de mármol. Beatriz todavía estaba desplomada en el suelo, sus manos aferradas a la seda desgarrada de su vestido de diseñador de $15.000.
Me miró a través de una máscara de rímel corrido y base de maquillaje, su pecho subiendo y bajando con respiraciones desesperadas y entrecortadas. Alcanzó con una mano temblorosa el borde de la mesa, tratando desesperadamente de levantarse de los escombros de su cuento de hadas destrozado. Me paré directamente sobre ella, mirando la destrucción absoluta de mi hermana. Levanté la caja de terciopelo rojo para que pudiera verla claramente. Este era el momento que había calculado meticulosamente desde aquella mañana de martes en el motel barato. Abrí el pestillo de latón. La bisagra se abrió con un clic agudo y resonante. Metí la mano y saqué la gruesa pila de papel de calidad legal que Julián había preparado expertamente. Los documentos estaban fuertemente sellados con los inconfundibles sellos azules y rojos del Sistema Judicial Federal de los Estados Unidos. Desplegué las nítidas páginas, asegurándome de que los encabezados en mayúsculas y negrita fueran perfectamente visibles bajo el resplandor de las luces de los candelabros restantes. El primer documento era la autorización oficial de congelamiento de activos, bloqueando por completo cada cuenta bancaria vinculada al nombre de Alejandro, y por extensión legal, los activos matrimoniales recién adquiridos de Beatriz. El segundo documento era el aviso formal de ejecución hipotecaria del banco para la extensa mansión de mis padres en la costa norte, provocado por el préstamo colateral fraudulento que habían utilizado para financiar esta misma recepción. El peso de estos papeles representaba el fin absoluto de su universo glamuroso y robado. Sostuve la prueba innegable de su ejecución financiera justo frente a su rostro manchado de lágrimas, dejando que sus ojos escanearan las insignias federales que garantizaban su inminente pobreza. Quería que comprendiera plenamente que toda su vida de privilegios había sido oficialmente terminada por la misma hermana a la que había pasado 3 décadas burlándose y menospreciando. Me incliné sobre el borde del impecable mantel blanco y dejé caer la pesada pila de documentos federales. Aterrizaron con un ruido sordo justo encima del plato de cena con hojas de oro de Beatriz, derribando un vaso de agua de cristal y empapando el caro menú. Volví a llevar el micrófono a mis labios, asegurándome absolutamente de que mis últimas palabras para ella resonarían en todo el caótico salón de baile. Te compré un regalo de bodas, Beatriz, dije, mi voz resonando con una serenidad escalofriante y absoluta. Quería asegurarme de que comenzaras tu nueva vida con total transparencia financiera. Estabas tan increíblemente ansiosa por robarme a mi prometido y asegurar tu posición como esposa de un ejecutivo rico. Prácticamente corriste por el pasillo para firmar esa licencia de matrimonio estatal hoy. Pero deberías haberme dejado auditar al novio primero. Al firmar ese contrato legal vinculante, no aseguraste un estilo de vida de lujo. Te ataste legalmente a un hombre que debe millones en restitución federal. Ahora eres dueña de su masiva deuda corporativa. Hice una pausa, dejando que la devastadora realidad de su masiva responsabilidad legal se hundiera en su cerebro en pánico. Sus ojos se abrieron con puro horror mientras miraba los documentos de congelamiento de activos que descansaban en su plato mojado. Disfruta de tu luna de miel, continué, mi tono bajando a un filo afilado. Porque para el lunes por la mañana, cada una de tus cuentas bancarias conjuntas estará completamente congelada por el gobierno federal. Van a incautar tu Porsche personalizado. Van a liquidar todo tu guardarropa de diseñador para pagar a los clientes defraudados de Alejandro. Estás completamente en bancarrota, y tu carrera de influencer está completamente muerta. Y por si pensabas en correr a casa con mami y papi para un rápido rescate financiero, olvídate de eso también. Los federales incautarán la casa de la costa norte a las 8 del lunes por la mañana. Me quitaste a mi prometido, pero yo te quité todo tu futuro. No te queda absolutamente nada. Toda tu existencia superficial ha sido legalmente desmantelada. Cada persona en esta sala sabe exactamente lo que eres, y nadie volverá a patrocinar o apoyar a una mujer casada con un estafador federal acusado. Querías tanto ser el centro de atención, Beatriz, y ahora finalmente lo tienes. Beatriz soltó un lamento agudo e histérico, arrastrándose hacia atrás por el suelo como si los documentos legales en su plato se hubieran incendiado de repente. No me quedé a verla desmoronarse por completo en un desastre sollozante y patético. Simplemente abrí la mano y dejé que el pesado micrófono se deslizara de mis dedos. Cayó al suelo de mármol, golpeando la dura superficie con un estruendo masivo que envió un fuerte y agonizante chillido de retroalimentación electrónica a través de los altavoces del lugar. La gente se tapó los oídos con las manos, encogiéndose por el ruido agudo y ensordecedor.
Le di la espalda a los restos gritones y desmoronados de mi familia traidora. Me alejé de la mesa nupcial en ruinas, con la cabeza en alto, mi postura proyectando un poder absoluto e inquebrantable. Julián y David salieron inmediatamente de la multitud caótica, poniéndose perfectamente a mi lado. Me flanquearon como un destacamento de seguridad altamente entrenado, sus anchos hombros abriendo un amplio camino a través de los invitados atónitos y susurrantes. Caminamos directamente por el pasillo central del gran salón de baile, las pesadas puertas de madera abriéndose ante nosotros, dejando atrás los humeantes escombros de su falso imperio. Exactamente un mes después, los gritos caóticos y el cristal que se rompía en aquel gran salón de baile parecían un recuerdo lejano y desvanecido. Me senté detrás de un enorme escritorio de caoba en mi nueva oficina de esquina, ubicada en el piso 40 de nuestra sede en el centro de Chicago. La promoción de contadora forense senior a directora regional de investigaciones corporativas fue altamente recomendada y generosamente compensada. Mi firma quedó increíblemente impresionada con el volumen de meticuloso seguimiento financiero que había ejecutado unilateralmente para exponer una masiva red de fraude doméstico. Miré por las ventanas del suelo al techo, observando la luz del sol de la mañana reflejarse en las tranquilas aguas del lago Michigan. Mis cuentas bancarias personales estaban totalmente aseguradas. El fideicomiso de mi abuelo estaba completamente bloqueado bajo mi control exclusivo con seguridad biométrica mejorada. Y el aire en mi nueva oficina olía a espresso fresco y a victoria absoluta. Tomé un sorbo lento y deliberado de mi café tostado oscuro, deleitándome con el profundo y altamente estructurado silencio de mi nueva realidad. Ese silencio perfecto fue brevemente interrumpido por el zumbido agudo y profesional de mi teléfono de escritorio. Pulsé el botón del altavoz y me recliné en mi silla ergonómica de cuero. La voz profunda y suave de Julián llenó la espaciosa sala. «Buenos días, señora directora», me saludó Julián, su tono rico en genuina satisfacción. Acabo de recibir la actualización oficial de la Fiscalía Federal, y pensé que podría apreciar escuchar el recuento final de nuestro ataque coordinado. Sonreí, manteniendo mis ojos fijos en el hermoso horizonte de la ciudad que se extendía debajo de mí. Siempre estoy lista para revisar un libro mayor finalizado, Julián. Dime exactamente cómo se cuadraron los números al final. Julián se rió entre dientes, un sonido bajo y retumbante de puro triunfo legal, antes de abrir su archivo informativo. Es un hermoso día para la responsabilidad absoluta, Clara. Permíteme guiarte a través de la devastación absoluta de su imperio fraudulento. Empecemos por el novio, dijo Julián, revolviendo unos pesados papeles al otro lado de la línea. Alejandro ni siquiera intentó montar una defensa legal. Cuando la Comisión de Bolsa y Valores congeló sus activos corporativos y los agentes federales allanaron su firma aquel lunes por la mañana, entró en pánico por completo. Abandonó a su nueva esposa sola en su condominio de lujo fuertemente hipotecado e intentó una desesperada y frenética huida hacia la frontera sur. El FBI lo alcanzó en el aeropuerto internacional O'Hare el martes por la noche. Estaba literalmente haciendo cola en la puerta de embarque, con un billete de primera clase de ida a la Ciudad de México y llevando una bolsa de lona de cuero llena de todo el dinero en efectivo que pudo reunir de sus cuentas secretas restantes. Los agentes federales lo detuvieron allí mismo, frente a cientos de hombres de negocios que viajaban. Ofreció una patética resistencia, gritando que era víctima de una conspiración corporativa, pero el agente simplemente lo esposó a un banco de metal mientras catalogaban meticulosamente el dinero robado en su bolsa. El volumen de sus crímenes financieros hizo que cualquier posibilidad de fianza fuera completamente imposible. Ha estado sentado en una fría celda federal durante las últimas 4 semanas, llorando a cualquier defensor público que escuche sus patéticas excusas. El fiscal principal me informó esta mañana que Alejandro aceptó oficialmente un acuerdo de culpabilidad completo para evitar un juicio muy publicitado y prolongado. Confesó formalmente múltiples cargos de fraude electrónico, malversación de fondos y violación de estrictas regulaciones financieras federales porque se dirigió a inversores de alto patrimonio y robó activamente millones para financiar sus sindicatos de juego en el extranjero. El juez no mostró absolutamente ninguna clemencia. Se enfrenta a un mínimo obligatorio de 10 años en una penitenciaría federal de máxima seguridad sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Su licencia para gestionar patrimonios ha sido revocada permanentemente, y su nombre figura oficialmente en el Registro Federal de Operadores Financieros Prohibidos. Tendrá casi 50 años cuando vuelva a respirar aire libre, y saldrá de prisión debiendo millones en restitución ordenada por el tribunal.
Pensó que podría usarte como un conveniente escudo financiero para ocultar sus masivos crímenes, pero su pura arrogancia finalmente construyó su propia jaula de hormigón ineludible. ¿Y qué hay de la radiante novia?, pregunté, permitiendo que una lenta y fría sonrisa se formara en mi rostro. Julián soltó una carcajada aguda. La caída de Beatriz fue aún más espectacular porque ocurrió completamente a la vista del público. Cuando se supo la noticia de la masiva acusación federal de Alejandro, su imperio de Instagram cuidadosamente curado se derrumbó de la noche a la mañana. Sus seguidores se dieron cuenta de que toda su estética lujosa estaba financiada con dinero robado y fraude electrónico grave. Su cuenta fue denunciada masivamente por usuarios furiosos. La plataforma suspendió permanentemente su perfil por violar las pautas de la comunidad sobre comportamiento fraudulento. Cada uno de los principales patrocinadores de marcas la abandonó en 48 horas, emitiendo declaraciones públicas distanciándose legalmente de su nombre tóxico. Pero la ruina social no es absolutamente nada comparada con su realidad legal actual. Al firmar con entusiasmo ese certificado de matrimonio estatal, se vinculó legalmente al catastrófico patrimonio financiero de Alejandro. El gobierno federal incautó el Porsche personalizado que compró con el dinero robado de tu fideicomiso. Confiscaron su guardarropa de diseñador, sus joyas importadas y cada regalo caro que Alejandro le dio para ayudar a pagar a los inversores defraudados. Ahora es legalmente responsable de una parte masiva de los millones restantes en restitución ordenada por el tribunal. Actualmente trabaja 50 horas a la semana como recepcionista en una barata oficina de bienes raíces de un centro comercial. Y cada cheque que gana es inmediatamente embargado por el gobierno federal. Está completamente arruinada, totalmente marginada de sus círculos sociales de élite y permanentemente atrapada bajo una montaña de deuda federal que nunca podrá pagar. Quería tanto ser el centro de atención, y ahora está pagando el precio final por ello. Pensó que te había robado un estilo de vida de lujo, Clara, pero todo lo que realmente logró robar fue un boleto directo a una vida de pobreza agobiante. La hija predilecta ahora está oficial y completamente en bancarrota en el futuro previsible. Julián respiró hondo, su voz cambiando a un tono más frío y absoluto mientras pasábamos al capítulo final de nuestra auditoría. Y luego, Clara, están tus padres. Ricardo y Patricia finalmente se enfrentaron a la misma realidad de la que pasaron toda su vida huyendo. La ejecución hipotecaria del banco sobre su enorme propiedad en la costa norte se ejecutó con una eficiencia corporativa impecable aquel lunes por la mañana. Fueron escoltados físicamente fuera de la impecable propiedad por los alguaciles locales, despojados por completo del lujoso santuario que habían mantenido con orgullo durante décadas. Los cargos federales por robo de identidad de primer grado y fraude electrónico los golpearon simultáneamente, congelando cada activo oculto y cuenta de jubilación que poseían. Debido a que la magnitud de sus crímenes involucraba defraudar un fideicomiso generacional, el tribunal no mostró absolutamente ninguna piedad. Actualmente están en libertad bajo fianza, luchando por encontrar cualquier laguna legal pero completamente incapaces de pagar un abogado privado. En cambio, dependen de defensores públicos sobrecargados de trabajo que ya les han aconsejado que acepten un acuerdo de culpabilidad mientras esperan ansiosamente su juicio federal. Su amada élite del club de campo, los vecinos ricos y los influyentes compañeros de golf a los que pasaron toda una vida tratando de impresionar, los abandonaron instantáneamente. El nombre de Patricia fue oficialmente eliminado de todas las juntas de caridad y registros sociales de la ciudad, tratándola como un contagio activo. Las mujeres que solían beber su caro vino importado ahora cruzan la calle para evitar agresivamente el contacto visual. Despojados de su riqueza robada y completamente exiliados de la alta sociedad, Ricardo y Patricia viven actualmente en un motel sucio y barato ubicado justo al lado de la interestatal, a millas de los barrios ricos que una vez gobernaron. Ricardo, un hombre que una vez dominó las salas de juntas con pura intimidación, ahora pasa sus días caminando sobre la alfombra manchada de un motel de carretera, completamente destrozado por la realidad de sus propias acciones. Están atrapados en una habitación pequeña y rancia que huele a lejía barata y a un profundo arrepentimiento, durmiendo en colchones terribles mientras esperan que el juez federal dicte sus inevitables sentencias de prisión. Todo su arrogante imperio fue construido sobre una montaña de mentiras desesperadas, y ahora tienen que pasar el resto de sus miserables vidas asfixiándose bajo los escombros. Julián terminó formalmente su informe, deseándome una maravillosa mañana antes de colgar el teléfono.
Me senté en el silencio absoluto e impecable de mi hermosa nueva oficina, sintiendo el peso pesado y satisfactorio de la justicia total asentarse perfectamente en mi vida. Justo cuando volví a mis informes financieros, mi teléfono celular personal vibró contra el pulido escritorio de caoba. La pantalla se iluminó, mostrando un número local desconocido. Mi entrenamiento forense marcó inmediatamente la anomalía, pero mi profunda curiosidad prevaleció. Pulsé el botón verde y me llevé el teléfono a la oreja, permaneciendo en completo silencio. Una respiración pesada y entrecortada resonó a través del auricular, seguida de un sollozo desesperado y patético. Clara, por favor no cuelgues. La voz de Patricia sonaba increíblemente pequeña, rota y completamente despojada de su habitual arrogancia dominante. Estaba llorando histéricamente, el sonido del tráfico de la autopista resonando débilmente en el fondo de su barata habitación de motel. La imaginé sentada en una cama de motel hundida, aferrada a un teléfono prepago barato porque los agentes federales habían confiscado todos sus costosos dispositivos electrónicos durante la redada inicial. No nos queda absolutamente nada, Clara. Los abogados dicen que vamos a ir a la prisión federal. Tu padre apenas puede levantarse de la cama, y el banco se llevó todo lo que teníamos. Por favor, Clara, te lo ruego, llama a los fiscales federales y retira los cargos de robo de identidad. Cometimos un terrible error, pero tienes que perdonarnos. Seguimos siendo tu familia. Escuché su súplica frenética y desesperada durante exactamente 3 segundos. Procesé la pura audacia de una mujer que orquestó el robo de toda mi herencia y ahora exigía mi salvación simplemente porque compartíamos un linaje. No sentí ni una onza de piedad, ira o tristeza. No sentí absolutamente nada más que un frío desapego profesional. Aparté ligeramente el teléfono de mi oreja y hablé en un tono perfectamente tranquilo y uniforme. No conozco a nadie con ese nombre. Bajé el teléfono, pulsé el botón rojo para finalizar la llamada e inmediatamente pulsé bloquear en el número desconocido. Dejé el teléfono y me acerqué a las imponentes ventanas de cristal de mi oficina de esquina. Miré la magnífica y extensa cuadrícula de la ciudad, observando el tráfico matutino fluir como un río de oportunidades infinitas. Durante 33 años, creí que estaba obligada a soportar su constante abuso emocional simplemente porque eran las personas que me criaron. Permití que sus expectativas tóxicas disminuyeran mi valor, y acepté su crueldad como una condición estándar de la lealtad familiar. Pero aquí de pie, completamente libre de su agarre parasitario, finalmente entendí la verdad absoluta. Cortar un linaje tóxico no te deja aislada o sola. Elimina la podredumbre pesada y sofocante de tu vida y crea un espacio profundo y hermoso para la paz real. Me di cuenta de que la venganza definitiva no consiste en igualar su crueldad viciosa o en permanecer atrapada en un ciclo de represalias interminables. La venganza definitiva es simplemente seguir adelante y tener un éxito arrollador sin ellos. He cerrado oficialmente su cuenta, he puesto a cero su déficit emocional y los he eliminado permanentemente de mi libro mayor personal. He construido todo mi santuario sobre una base de verdad innegable, límites estrictos y absoluta independencia financiera. Ya no soy la chivo expiatorio olvidada o la víctima fiable. Soy la arquitecta de mi propio futuro increíblemente brillante. Y nunca dejaré que nadie comprometa mi balance general nunca más. Muchas gracias por escuchar mi historia hoy. Si alguna vez has tenido que tomar la difícil pero necesaria decisión de eliminar por completo a miembros tóxicos de tu familia de tu vida para proteger tu propia paz, quiero saber cómo encontraste tu fuerza. Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal para más historias sobre cómo reclamar tu poder y exigir justicia absoluta. Recuerda, tu paz es tu activo más valioso. Nunca dejes que nadie te la robe. La narrativa desmantela magistralmente el mito social generalizado de que las relaciones de sangre exigen una lealtad incondicional, particularmente frente al profundo abuso emocional y financiero. La lección más resonante iluminada por este viaje es que la verdadera seguridad y autoestima se forjan a través de límites inflexibles, no soportando silenciosamente una dinámica familiar tóxica. Durante décadas, la protagonista aceptó el papel del archivo expiatorio fiable, permitiendo que el insaciable narcisismo de su familia dictara su valor y drenara sus recursos. A menudo se condiciona a las personas a perdonar las traiciones familiares bajo el pretexto de mantener la paz.
Pero esta represalia meticulosamente calculada demuestra que la paz construida sobre la conformidad es simplemente una prisión. Cuando se enfrentó a la traición definitiva, la infidelidad de una pareja orquestada junto con el asombroso fraude financiero de sus padres, no sucumbió a la histeria emocional esperada. En cambio, utilizó su absoluta independencia como un arma. Los eventos subrayan que los abusadores, incluso aquellos que comparten nuestro ADN, dependen enteramente del silencio de su víctima y del miedo a la disrupción social. Al eliminar sistemáticamente su apoyo emocional y financiero, expuso los cimientos frágiles y huecos de la fachada de élite de su familia. Alejarse rara vez es un acto de rendición. Es la máxima declaración de poder personal. La curación genuina requiere el inmenso coraje de ver a las personas más cercanas a nosotros a través de una lente de verdad absoluta, completamente despojada de sentimentalismo. Nunca estamos obligados a prendernos fuego simplemente para mantener calientes a parientes destructivos. Reconocer que puedes cortar lazos legal y emocionalmente con un linaje tóxico para crear